Warhammer Cruzada Lumina 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181 Santuario Secreto. Los tres se tomaron un respiro ahora que estaban completamente seguros de su seguridad. Además, nadie más que ellos podía percibir esta zona segura, así que esta era su única salvación en medio de esta injusta aventura en la que participaban. Cam, siento haber roto el arma que acabas de fabricar, dijo Albright mientras le entregaba el cañón de asalto en ruinas, cuyo daño haría estremecer a cualquier armero como si sus propios hijos estuvieran heridos. No te preocupes. Pensé que pasaría tarde o temprano, pero por suerte es ahora y no en un lugar aún peor, dijo Cam mientras se recomponía. Mika no dijo nada, como si aún se sintiera culpable por la situación anterior. Albright decidió aclarar cualquier duda entre ellos, pues sería indigno de este poder si permitían que el malentendido se agravara. Oye, ¿cómo te sientes, Mika? Preguntó Albright, rodeándola con el brazo desde el lado izquierdo. No muy bien, creo. En aquel entonces, creía que mi pasado en la colmena inferior era malo y problemático, pero después de ver los recuerdos de Jan en acción, comprendí que no tengo derecho a quejarme. La gente de la colmena inferior tampoco, dijo Mika como si hubiera alcanzado la iluminación al ver lo malo que podía ser. Albright acudió a la evaluación tras escuchar lo que Mika tenía que decir. Para él, la idea de comparar el sufrimiento de los demás es simplemente errónea. Miles de millones de personas trabajan bajo el cielo sombrío de la colmena inferior, y su sufrimiento no se puede transmitir adecuadamente ni con palabras ni con el lenguaje corporal. Escuchó sobre el arte marcial que Jan le enseñó, llamado arte divino demoníaco celestial, que aprovecha el sufrimiento y la angustia de los practicantes para liberar al máximo las técnicas marciales. Compararse con el sufrimiento es un camino a lo indescriptible. Al hacerlo, se creará una ideología en torno a la competencia por el sufrimiento, que seguirá dañando y dividiendo cualquier sentido de autoestima e integridad. Mika es tan empática y compasiva que no puede evitar absorber el sufrimiento ajeno como una esponja. Ya sea que Albright lo interprete como algo bueno o no, solo sabe que debe cuidarla bien. Sobre todo ahora que sus destinos están entrelazados. Mika, no puedo hablar como si estuvieras a la altura de tu experiencia porque no comparto tu temperamento. Pero, por favor, recuerda que tu sufrimiento no puede subestimarse ni ignorarse en absoluto. Que otros lo pasen peor que tú no significa que tu lucha no tenga mérito. Porque, al fin y al cabo, solo tú puedes comprender tu propio sufrimiento y cómo te fortaleces al afrontarlo. Albright se esforzó al máximo por ser un compañero confiable para ella, aunque sus conocimientos sobre terapia psicológica son tan amplios como los de cualquier persona normal. O prácticamente nulos. Mika se quedó allí en silencio tras escuchar lo que Albright tenía que decir. Luego, sus pensamientos continuaron. Gracias, de verdad lo necesito, dijo Mika, mientras regresaba agradecida. En realidad, no importaba lo que Albright le dijera, pero el hecho de que se preocupara por ella lo hacía más encantador de lo que creía. Consíganse una habitación ya. Dijo Khan, harto ya de ese romance que ambos habían experimentado recientemente. Con ese comentario, se dirigió al Manufactorium solo para encontrar la manera de superar la enorme cantidad de genes de Alers que ni ellos tres, ni siquiera toda la comitiva ni los portadores de luz, podrían superar. Aunque dijo lo mucho que odiaba la atmósfera opresiva del manufactorio y las obvias razones ya mencionadas, hay una razón por la que llegó a considerar este lugar como el suyo. Su amor por las armas poderosas capaces de reducir a todos sus adversarios a cenizas irreconocibles. Ahora, aún más prevalente, ya que posee una. Mika, voy a estudiar a nuestros oponentes más a fondo. El conocimiento es poder y será necesario para que no desperdiciemos innecesariamente el poder que tanto nos ha costado ganar de forma ineficaz, dijo Albright mientras le hacía un gesto con el dedo como si fuera una pistola. Un simple gesto que representaba un hasta pronto antes de dirigirse al archivo. Mika volvió a estar sola mientras tomaba un respiro. Luego, reconociéndose, se dirigió al cuartel, pues nadie mejor que ella para animar a la gente. Los tres tienen sus propósitos en mente y no regresarán hasta que estén seguros de que sus enemigos serán aplastados completamente bajo sus pies. Santuario secreto, Manufactorium. Ahora, ¿qué tengo aquí? Dijo Khan mientras inspeccionaba con calma el Manufactorium ampliado. Este ahora es lo suficientemente grande como para producir en masa chasis de combate pesados.
Con la cantidad de luces que tienen, podría crear fácilmente al caballero imperial epónimo muchas veces, pero solo quedan menos de 50 personas en condiciones de combate. E incluso si les da estos trajes a todos, no significa que puedan controlarlo eficazmente. Aún así, con el excedente de luz que obtuvo, ordenó a la planta que produjera un caballero imperial para él. En cuestión de segundos, un caballero imperial que a sus trabajadores les habría llevado meses producir, salió a la venta en una cadena de montaje como si fuera algo completamente mundano, como siempre. Aunque desdeña las fábricas que suelen producirlos, un caballero imperial sigue siendo digno de admirar. Caballero imperial, una vez más. Es una imponente máquina de guerra bípeda, cuyo propósito original era servir como vehículo de construcción, que con el tiempo se convirtió en maquinaria altamente letal. El nombre proviene originalmente de los mundos caballero o mundos feudales que aún conservan una poderosa tecnología ancestral de la Edad Oscura. Los mundos caballero originales se fundaron durante la era oscura de la tecnología, colonizados por la humanidad en su primer gran éxodo estelar. En un evento conocido como la Larga Marcha, a lo largo de décadas, naves de colonización llegaron a sus mundos preseleccionados. Pero a menudo se vieron acosados por fauna letal o fenómenos meteorológicos devastadores, por lo que las naves que los transportaron se convirtieron en sus únicos materiales. Entre las creaciones del STC durante esta época se encontraban los primeros trajes de caballero para defenderse de depredadores y xenos hostiles. Los pilotos de estos trajes fueron cuidadosamente seleccionados, pero la exposición prolongada a su consola del trono Mechanicum supuso que sus conceptos de autodefensa práctica y supervivencia comunitaria fueran reemplazados por ideas de autoritarismo, caballerosidad y honor marcial. Con el paso de las décadas, se formó así un sistema feudal, y aquellos protegidos por los caballeros se convirtieron cada vez más en vasallos de sus amos. Ahora, con el poder de la luz, el análisis fue mejor que él. La especificación del caballero imperial le fue revelada con la claridad del día. Patrón Kestoris. Caballero paladín, armamento izquierdo. Cañón de batalla de fuego rápido, armamento derecho. Espada sierra segador, armamento del casco. Cañón automático. El cañón de batalla de fuego rápido, instalado en su brazo izquierdo, es un arma temible y poderosa que portan los caballeros paladines. Este cañón de artillería de gran calibre utiliza un mecanismo de carga automática que permite disparar una ráfaga de proyectiles de alto poder explosivo con una velocidad y precisión prodigiosas. Es igual de devastador abriendo agujeros en formaciones de infantería apiñadas como aniquilando escuadrones de vehículos ligeros y medianos o participando en duelos a larga distancia con piezas de artillería enemigas. Con las especificaciones que le mostraron, está seguro de que incluso un solo caballero imperial podría contener la marea por sí solo. Pero al considerar que incluso una variante especial del genes de Aler híbrido verdadero, considerada más fuerte que estas imponentes máquinas de guerra, de repente sintió preocupación por su verdadero poder individual. Y ni hablar de considerarlos como grupo. Khan respiró hondo y revisó con más detalle lo permitido en la pestaña de ciencias militares. Entonces encontró algo que habían obtenido tras derrotar a ese némesis mortal que tanto odiaba. Sonrió porque la solución simplemente apareció ante él. ¿Recuerdan el intelecto abominable que Mika destruyó con todo su odio? Ahora también aparece de nuevo en la pestaña de ciencia militar como un dispositivo portátil, reutilizado para controlar vehículos blindados y armas en masa. Con una capacidad de mando y coordinación altamente coordinada, similar a la que tenía con los servidores y los caballeros que fabricaba. Una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro. Cuánto se alegró de que hubiera sucedido. Núcleo de control de masa machina. Un dispositivo que contiene espíritus máquina, derivado de la disección de la funcionalidad de un intelecto abominable. Su poder para controlar y manipular dispositivos de combate es incomparable con cualquier otro fabricado actualmente con la base tecnológica del Imperio. Su capacidad de coordinación y tácticas efectivas permite burlar a las brillantes mentes tácticas de generales y comandantes. Dale cualquier información y se adaptará rápidamente sobre la marcha. Como en una partida de ajedrez regicidio a toda velocidad. Capacidad de control de corriente. 5. Y puede mejorarse usando el poder de las luces y cualquier tecnología que aumente su eficiencia y potencia. El simple hecho de contar con apoyo no tripulado es una bendición del emperador innegociable en este infierno donde cualquier forma de fabricación de tecnología está limitada por instalaciones inexistentes. Llevémoslo al límite, ¿de acuerdo? Dijo Khan mientras, a través del holoreloj en su muñeca, usaba las luces sobrantes para mejorar el núcleo de control. Es una suerte que lo encontraran antes de enfrentarse al culto genes de Aler.
7, 10, 15, 25. Ese es el número perfecto que Khan decidió mantener. De lo contrario, el gasto de mejora reduciría la fabricación de caballeros imperiales. Cada uno costaba 1.000.000 de luces al principio, y luego la cantidad simplemente aumentaba en otro 1.000.000. Para cuando Khan terminó con 4 mejoras, ya había gastado 10 millones de luces. ¿Hasta dónde puede llegar esta ridícula inflación futura de luces? Depende del mecenas al que se comprometieron. Ahora la situación cambiará. Santuario secreto, archivo. Alpric observa que la montaña de libros y tomos se ha vuelto más alta que antes. Ni siquiera está seguro de cuánto, pero lo único que sabía con certeza era que, en efecto, era más alta. La suma total de más de 11.000 muertes se ha acumulado en esta escalera de libros que intenta tender un puente hacia el cielo. Bibliotecarios, reúnan todos los tomos y guiones mencionados que involucran a los genes de Allers que hemos aniquilado. Compílenlos en un diario bien organizado que se entienda a primera vista. Explíquenlo como si estuvieran enseñando a un niño de 5 años, dijo Alpric mientras levantaba el brazo derecho y chasqueaba los dedos. Todos los bibliotecarios movieron a sus órdenes, envueltos en túnicas rojas, como si recordaran al tecnosacerdote del Mechanicus. Luego, con frialdad, como máquinas que son, se acercaron a las largas estanterías colocadas en su interior mientras leían cientos de páginas de un tirón. Aunque tuviera la eternidad para hacer las cosas, preferiría respetar su tiempo, dejándolo todo en manos más capaces que él. Al acercarse de nuevo a la mesa redonda de madera, se deja envolver por la frescura del aire acondicionado que se filtraba en la textura de madera encerada. Siempre son las cosas sencillas las que lo cautivan, y no lo consideraría de otra manera. Mientras disfrutaba del ambiente y se relajaba tras una agotadora batalla contra la aparentemente interminable avalancha de esos asquerosos xenos, su descanso se vio interrumpido porque los bibliotecarios trabajaron demasiado rápido para su disfrute. Maldita sea, emperador. ¿En serio? Dijo Alpric decepcionado, pero decidió investigarlo de todas llenas. El cogitador personal que ha llevado consigo desde su lucha contra el intelecto abominable. Actualmente, no tiene ninguna utilidad real, ya que sus oponentes son mayoritariamente biológicos. Ahora que está en el archivo, el cogitador cumple su función básicamente como centro de datos al que los bibliotecarios enviarán sus resultados. Inicialmente, eran aproximadamente 3.000 libros, y cada uno podía ser, literalmente, un tope de puerta por sí solo. Gracias a la poderosa capacidad de cribado de datos de los bibliotecarios, se redujo a este tamaño, todavía bastante grueso, de un tomo que podría matar a un genes de Aller si lo intentara. Incluso podría detener una bala si fuera real en ese momento. Todo este conocimiento con tanto detalle que incluso un inquisidor de Ordos Xeno lo asesinaría por ello, a pesar de que su propio conocimiento no sería menos extenso. Jaja, pensar que luchamos tanto porque entramos a ciegas. Si tan solo supiéramos más entonces, no, de ninguna manera podríamos prepararnos mejor, murmuró Alpric con una sonrisa irónica antes de salir de su autocompasión. No importa cuán infame sea la historia o cuánto conocimiento se haya acumulado, su horror y el peligro que representan solo pueden resonar si se ven en acción. Y antes de que pudiera siquiera analizar el resultado que mostraba su cogitador, el bibliotecario de rojo colocó con seriedad el diario compilado final junto a él. Un tomo con el tamaño y grosor de un bloque de hormigón, y su tapa dura, está hecho con caparazón genes de Aller. Como si miles de genes de Allers de todas las variantes hubieran sido utilizados como material directo para su creación, y tal vez no estuviera muy lejos de la verdad. Con un simple título impreso en la portada. Códice genes de Aller. En su interior, se esconde un conocimiento incognoscible que ninguna investigación ni prueba podría revelar. Ideas e información que se desvanecen en el éter con la eliminación inmediata del individuo. Este archivo no es menos tramposo que lo sitúa por encima de muchos en el vasto imperio en cuanto a conocimiento y acceso a la información. Como si algo así hubiera sido robado del cuartel general de la Ordo Xeno si nadie lo supiera. Alpric extiende la mano hacia el tomo y lo levanta con las suyas. Al examinarlo, no pudo evitar sonreír por lo mucho que le debe a quien les dio este lugar a él y a sus amigos. El conocimiento es poder, y él haría bien su trabajo difundiéndolo entre su gente. Santuario secreto, cuartel. Las hileras de criocápsulas yacían frente a ella. Qué irónico que su idea de barracón no se limitara exactamente a estas cápsulas, sino simplemente a camas apiladas como estanterías de un almacén. Pero cumplían el mismo propósito, así que las ignoró. Con un aplauso, las abrió todas y derramó una niebla gélida. Parece que el tren sigue perforando la sección colapsada, y es bastante larga, si no lo sabía.
Viendo que todos los portadores de luz están aquí ahora mismo, es evidente que es lo suficientemente seguro como para que entren en estado latente. Como todos la rodeaban, decidió iniciar una conversación grupal. Ella les daría todo lo que pudieran para escuchar. Amigos, no soy precisamente el mejor en esto, considerando que ninguna de sus lesiones se ha transmitido aquí, pero estoy seguro de que todos tienen mucho que decir, dijo Mika mientras su corazón y su mente le decían que debía hacer algo. Y aunque la gente lleva mucho tiempo aceptando la situación, hay algunas nuevas incorporaciones a los portadores de luz como resultado de la reciente baja en su batalla. Obviamente, no esperaban seguir con vida después de sus supuestas muertes, pero lo aceptaron rápidamente. Incluso el tipo al que reconoció con un disparo en la garganta parece superar su muerte demasiado rápido para su gusto. De todas formas, ella no es Michelle, experta en diagnóstico mental. Así que al final, parece que solo puede darles unas cuantas charlas de ánimo y motivación antes de que inevitablemente lleguen a su siguiente batalla. Oye, siempre te preocupas por nosotros, pero ¿y por ti? No puedes dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? El anciano veterano le habló, lo cual captó su atención de inmediato. Mika se dio cuenta hace poco. Siempre ayuda a los portadores de luz mientras puede, pero cuando se trata de ella, solo actúa sola, porque solo ella y los luminarios pueden competir en poder. En comparación, no había ninguna razón para que los luminarios se molestaran con los portadores de luz, salvo que eran carne de cañón. No, no debería ser así. Tiene que haber algo que les permita a todos luchar en igualdad de condiciones. Mika sabía cuál era la situación y planeaba rectificarla mientras pudiera. Reflexionando una vez más, supo que existía algo que daba a cualquier ser inferior la oportunidad de vengarse. Las artes divinas demoníacas celestiales, pues todos sus practicantes eran iguales ante su doctrina. Dime, ¿cuál fue la vez que pasaste más hambre? Mika intenta enseñarles este arte de espada marcial tan prohibido mientras les muestra su primera forma. Todos los portadores de luz presentes la observaban con atención, como si intentaran comprender lo que hacía. Mika se sumerge de nuevo en esos dolorosos recuerdos mientras rememora cada detalle. El penetrante olor a tierra, la desesperación que moldeó la masa de barro, y la amarga comprensión y el regusto que le sigue. Sus manos y movimientos corporales aferraban la espada de la misma manera que quienes se mueren de hambre intentan aferrarse a algo comestible para librarse de la sensación de debilidad que los paraliza. Arte divino demoníaco celestial, espada del hambre de primera forma. A pesar de no tener ningún poder psíquico, la forma en que se movía la espada era indudablemente poderosa, como se desprende de la onda expansiva. Si impactaba algo, incluso piedras y hormigón se hacían añicos. La experiencia de Mika con la inanición era sin duda única, y nadie podría replicar la desesperación de intentar comer tierra solo para contener la sensación de hambre. Ya veo, es porque somos gente con dificultades y conocemos bien el sufrimiento de diversos tipos. ¿Crees que usando este arte de la espada, capaz de canalizar la propia experiencia de sufrimiento, podemos superar cualquier cosa que no los comprenda? Dijo el veterano, sonriendo con sorna ante la actuación de Mika, y su evaluación es muy positiva. Realmente no pueden encontrar una mejor manera de contrarrestar el tipo de enemigo al que se enfrentan ahora mismo. Quien ideó este arte marcial bien podría ser una leyenda por derecho propio. Ahora hagamos una prueba, ¿de acuerdo? Dijo Mika antes de usar su reloj y ver la siguiente instalación que se abrirá. Por 1.000.000 de luces, tendrán acceso al campo de entrenamiento, necesario para calibrar y perfeccionar sus habilidades antes de entrar en combate real. Y en un destello de luz, todos son transportados a una habitación abierta y luminosa, completamente opuesta a la atmósfera oscura que representa el cuartel. Entonces, un objetivo de entrenamiento con una armadura que parece ser una combinación del cuerpo de un sirviente y el caparazón de un genestealer aparece frente a ella. En todo caso, es un objetivo resistente, capaz de soportar un gran desgaste. Déjame ir primero para que entiendas la diferencia, dijo Mika mientras volvía a realizar su arte demoníaco con la espada. De forma rápida y casi salvaje, destrozó al muñeco de entrenamiento de un solo golpe. Sin aplicar más fuerza, lo destrozó por completo sin resistencia. Los portadores de luz a su alrededor quedaron atónitos ante tal despliegue de delicadeza y poder, e inmediatamente intentaron replicar sus artes con la espada. Si eso no convenció a nadie antes de destruir al muñeco, lo haría ahora. Cada uno recibe su propio muñeco de entrenamiento e inmediatamente intentan cortarlo con la espada de entrenamiento que se manifiesta al instante como deseaban.
Claro que, si intentaran imaginar armas más poderosas que una espada de hierro fundido, solo obtendrían una réplica de mala calidad, inservible en el mejor de los casos. Solo cuando las instalaciones se mejoren aún más y con el consentimiento de las luminarias podrán lograr lo que desean. Y solo atacan inútilmente al muñeco a pesar de intentar recordar su peor recuerdo de inanición. Su expectativa se desvaneció por completo cuando esperaba que al menos dejaran huella con lo aprendido. Resulta que intentar conceptualizar sensaciones y recuerdos en acción no es precisamente fácil para nadie. Mika estaba furiosa e irritable. Sabía que algo andaba mal en su ejecución, pero ni siquiera podía comprender por qué. Mika manifestó su propio muñeco de entrenamiento y lo destruyó una vez más de un solo golpe de su espada del hambre. Ni siquiera podía encontrarle una razón por la que no podían ser como ella. Miró a todos en su inútil intento de replicar su arte con la espada. Entonces, se detuvo en el anciano que contemplaba frente al muñeco, sosteniendo su espada en la postura correcta de combate. Mientras seguía observándolo, no pasó inadvertido que él observaba al muñeco con la misma mirada que ella al consumir la galleta de barro. No solo intentaba recordar su hambre, sino que se sumergía en ella. Otros simplemente han intentado imitar su arte con la espada, reconsiderando su inanición. Sin embargo, no comprenden nada mientras siguen atormentando inútilmente al muñeco. Intentaron realizar una imitación hueca, aplicando un movimiento diferente e inadecuado que nunca les perteneció. Intentaban acortar algo que requería un manejo cuidadoso. Mika se retracta. Aunque cualquiera puede aprenderlo, es evidente que no es apto para todos, dado que ni siquiera lo intentaron. Claramente, había depositado demasiada fe en estos imbéciles a quienes consideraba camaradas de confianza. No es que no intentara ayudarlos, pero el resultado ha hablado por sí solo. El veterano blandió rápidamente su espada, sujetando su mano dominante de una forma distinta a la de ella, pero ella pudo adivinar lo que pasaba por su mente tan solo con su ataque. La emoción cruda que infundía la espada al blandirla gritaba con claridad una angustia tácita que nunca había resuelto del todo, pero que aún soportaba. Arte divino demoníaco celestial, espada del hambre de primera forma. Con su último golpe, decapitó al muñeco. Después, se arrodilló en el suelo intentando contener el llanto. Es evidente que eran recuerdos desagradables que ella simplemente lo obligaba a recordar, pero ¿puede realmente justificar que lo haga por el bien de todos? Aunque ya no tienen que preocuparse por la vida o la muerte con lo que se han convertido, ella no desea que desperdicien sus vidas innecesariamente intentando repetir ese ciclo tortuoso muriendo innecesariamente para obtener escasos beneficios. Ella no les da una segunda oportunidad en la vida solo para que vuelvan a realizar ataques suicidas. Viejo, ¿estás bien? Mika se acerca a él, esforzándose al máximo una vez más. Lo que sea que haya aprendido y compartido con Michelle. No te preocupes. Solo estoy emocionado, porque nunca lo he recordado con tanta claridad, explicó el anciano antes de que Mika lo levantara del brazo. Los demás portadores de luz, al ver la demostración de destreza del anciano, cambiaron rápidamente su enfoque hacia arte marcial. En lugar de intentar imitarla, decidieron finalmente aprovechar su propia experiencia y partir de ahí. Solo sus propias artes les pertenecen y nadie debe intentar reemplazar por completo la experiencia de otro. Es algo simple, pero hay que demostrarlo para comprenderlo. Hay gente que tiene tanta brillantez solo para equivocarse por completo. Ahora que los guió por el buen camino, aún le queda la duda de cómo puede mejorar su arte con la espada. Tras reflexionar un poco, si el hambre es una de las artes de espada utilizadas para las artes divinas demoníacas celestiales, entonces, lógicamente, la sed sería la siguiente. Desafortunadamente para ella, no escuchó ni leyó nada de sus padres sobre esa sensación en particular. Probablemente se esté deslizando por una pendiente resbaladiza con su anhelo de sufrimiento, pero sabe que es mejor encontrar ese delicado equilibrio por sí misma. Según la regla de 3, se puede vivir sin comer durante 3 meses, sin agua durante 3 días y sin aire durante 3 minutos. Aunque llegó a experimentar la sensación de hambre, no percibía la sed en absoluto debido a la asistencia social de sus padres, que consistía en una pequeña porción de agua al día. Por ello, intentó ayunar, pero nunca se deshidrató deliberadamente, pues ese instinto de saciar la sed era demasiado fuerte para su juventud. Ahora, ella tiene que encontrar una forma de simular la sed sin tenerla nunca. Díganme, ¿cuál es el momento en que se sienten más deshidratados? Preguntó Mika mientras intentaba conectar con la gente, pues si ella no podía sentirlo, quizás todos los que no eran tan afortunados como ella sí podrían.
Todos le dieron sus respuestas, pero a diferencia de la inanición, que si se produce en masa puede provocar hambruna, no hay equivalente para la sed. Y al igual que con la inanición, ninguno de ellos sufrió sed durante un tiempo prolongado como para sentir sus efectos. Al igual que antes, no eran más que sentimientos superficiales, insatisfactorios para los requisitos de este arte. Mika no los obligará a seguir adelante. Parece que la idea de propagar este arte marcial entre las masas no es más que un sueño tibio para ella. No comprende qué nivel de comprensión del sufrimiento se requiere para extraer la fuerza suficiente. Reflexiona una vez más mientras se sienta en el suelo. ¿Tendrá tanta suerte de poder alcanzar su estado de epifanía comiendo literalmente tierra? Ese estado en el que te encuentras ahora me recuerda a aquella tragedia. Cuando creía que yo también podía forjarme un lugar si me esforzaba lo suficiente. Pero la realidad me ha demostrado que, haga lo que haga, todo lo que me importa me será arrebatado por la fuerza. Solía ahogarme en pena y Amasek solo para insensibilizarme a esa dolorosa sensación, dijo el anciano, sin parecer demasiado orgulloso de sí mismo por decirlo. Mika también lo pensó, pero al pensar en la palabra Amasek, empezó a llegar a una conclusión sorprendente. Recuerda una de las enfermedades más insidiosas que proliferan en la colmena inferior, pero no se le pasó por la cabeza desde que entró en la colmena intermedia. Abuso de alcohol. El saneamiento del agua sigue siendo un problema importante en la colmena inferior. A menos que sean vasallos directos de la casa umbra de la colmena inferior, quienes tienen acceso al sistema de filtración más potente que el imperio haya existido hasta la fecha, lo más probable es que tengan que usar el agua reciclada que circula por la colmena inferior. Gran parte de esa agua suele ser insalubre para el consumo, a pesar de pasar repetidamente por las numerosas plantas de filtración de la colmena inferior. Pero la calidad nunca se mantiene allí y todos siempre se conforman con lo suficientemente bueno. Pero dado el escaso esfuerzo realizado para tratar el agua, cualquier esfuerzo realizado resulta inútil, ya que nadie, salvo la casa umbra, se molestó en realizar una filtración duradera. Para cuando salían de las instalaciones, el agua ya estaba contaminada en cuestión de minutos. A menos que vivas cerca de una, el sueño del agua potable es inexistente. Ella solo evitó tal cosa porque la asistencia social de sus padres, al alistamiento en la Guardia Imperial, le permitió tener una línea directa de filtración de Umbra. Mika lloró, porque ahora comprendía el verdadero significado de todas esas miradas envidiosas. Y lo afortunada que fue de resistirse al esfuerzo de sus padres por cambiar su vida. Y, sin embargo, qué desolados estarán cuando se enteren de que su única y preciosa hija les sobreviva. Desafiará el infierno que los ha convertido en esto. Entonces, ¿qué bebe la gente de la colmena inferior para saciar su sed cuando incluso el agua que consumen es tan turbia como el cielo? El único producto cuya industria entera bien pudo haber monopolizado la vida de la gente desde un principio. La destilación de Amasek. La calidad del Amasek puede variar desde combustible para bombas incendiarias hasta marcas añejas, usadas solo por los sirvientes más importantes del imperio. Pero como se trata de la colmena inferior, es precisamente el combustible para bombas incendiarias lo que beben con avidez para saciar la sed que los invade constantemente. Y a veces, ni siquiera encuentran agua, ya que este Amasek de mala calidad es mucho más abundante que el agua potable en esta maldita colmena. Así que siguen intentando saciar su sed con esta bebida alcohólica de mala calidad que Mika aprendió como boticario en la colmena media, y que, de hecho, exacerba su sed aún más que si no la bebieran. El alcohol, por naturaleza, es un veneno al que las personas son adictas porque los gérmenes y las bacterias dañinas no pueden prosperar en él. Debido a su efecto diurético, que provoca un aumento de la micción biológica, beber sol o alcohol en lugar de agua siempre es negativo para la hidratación, en cualquier condición. Eventualmente, esto los llevará a la muerte en cuestión de días o incluso horas, dependiendo de la graduación alcohólica de lo que consumieron. El proceso será agonizante, similar a la deshidratación. En ese momento, al conectar la información, comprendió algo al entrar de nuevo en su estado de epifanía, mientras la mirada a 1000 metros atravesaba todo lo que veía. El mundo que la rodea se vuelve vacío a medida que su mente se vuelve completamente blanca. Beber veneno para saciar la sed. Había probado Amasek antes, sobre todo en la fiesta de celebración del gremio para alegrar el ambiente. Pero ahora, una botella aparece ante ella en un paisaje blanco y vacío dentro de su mente, como si la instara a beberla. Sabía perfectamente en qué clase de infierno se estaba metiendo deliberadamente, así que, sin dudarlo, intentó beberse la botella entera de un trago. Luego, al dejarla en el suelo, la botella se llenó de nuevo hasta el borde.
Y el efecto del consumo excesivo de alcohol empezó a pasarle factura. No era solo la sed lo que padecía, sino que el dolor de cabeza y las náuseas que le invadían la cabeza empeoraban la experiencia. Y si acertó, la gente suele morir más rápido por sobredosis que por la sed que produce beber alcohol. No solo debe esperar a que se calme el dolor de su mente, sino también soportar los efectos de la deshidratación. Luego, cuando todo parece haber terminado, continúa sumergiéndose en ese mismo amasec solo para comprender la difícil situación de la gente común de la colmena inferior de Twilight. A medida que repite estos ciclos de autotortura, su autoestima se deteriora, como si se perdiera en la locura que creó. Cuando todo parecía perdido, algo la sacó de su ilusión. Mika. Cálate. Una voz familiar le habló, sacándola de su delirante estupor de borrachera. Tras salir de su mundo mental, sintió una calidez familiar que la envolvía. Aunque no podía ver a la persona directamente, ya lo sabía con solo el abrazo. Alpric, lo siento. ¡Guau! Murmuró Mika con tristeza antes de que la presa que contenía la inundación en sus ojos se derrumbara. Mika ya había llorado antes, pero nunca recordaba haber llorado tan fuerte. La combinación de culpa y arrepentimiento se transformó en una emoción sin nombre propio. Y, sin embargo, es algo que todos aquí comprenden al instante, sin necesidad de invertir un segundo más. Está bien, porque estoy aquí ahora mismo, dijo Alpric mientras intentaba calmarla. Alpric, ¿soy una mala persona por querer comprender el sufrimiento de la gente? Preguntó Mika, tartamudeando por una tristeza abrumadora que le impedía seguir pensando. Alpric guarda silencio un rato porque esta cuestión de moralidad simplemente no tiene una respuesta concreta. En cualquier caso, no importaba qué respuesta le diera, solo que se preocupaba por ella. Si fueras una mala persona, todos los demás y yo seríamos la peor escoria del mundo. Solo recuerda que, digan lo que digan de ti, siempre recuerda que te apoyaré pase lo que pase. Alpric dijo posiblemente la frase más inapropiada que se haya visto ni oído de él. No es un maestro de la fluidez verbal, pero lo intentó, y eso es lo que importa. Mika solloza brevemente antes de detenerse por fin a secarse las lágrimas y los mocos. Solo entonces Alpric la soltó y ella se limpió de nuevo. Todos los portadores de luz en la sala casi se emocionaron con la interacción entre ambos. Ninguna novela romántica se compararía jamás con esta escena. Gracias, Alpric. Ahora sé que ya no dudaré ni titubearé cuando llegue el momento, dijo Mika mientras manifestaba su espada de entrenamiento en su mano para mostrarles lo que había aprendido en la Epifanía. Sed, una sensación universal que todas las bioformas complejas conocen y conocen. Y era algo que casi todas debían saciar o, de lo contrario, no podrían vivir ni funcionar con normalidad. Ninguna criatura inteligente se deshidrata deliberadamente, independientemente de la opción que se le dé. Luego, existen los humanos. Con su pensamiento resonando con el centro de entrenamiento, muchos muñecos de entrenamiento aparecieron frente a ella. Mientras recordaba todas las dolorosas sensaciones en el mundo mental a las que se sometió durante su epifanía. La deshidratación, el envenenamiento de sus propias entrañas, las ganas de llorar sin siquiera poder formar lágrimas, un vacío apático que la corroe sin cesar. La mano que empuña la espada cambia su agarre a la forma que reflejaba esa sensación. No importa si es preciso o correcto, lo único que importa es la sensación que se infundió en su interior. La mano rígida de una persona deshidratada, cuya sangre se ha secado, intentando ganar unos preciosos segundos más de vida. Mika da un paso adelante con todo lo que tiene. Artes divinas demoníacas celestiales, segunda forma espada de Zirtust. Como un torrente impetuoso, el arte de la espada de Mika atraviesa la formación de maniquíes. Repentino, imparable, maleable, el camino de la espada cambia constantemente y se transforma sin previo aviso como una inundación repentina que toma el camino de menor resistencia. Si la espada del hambre pudo destrozar una roca de un solo golpe, la espada de la sed arrastrará a las profundidades todo lo cercano. Nadie podrá jamás replicar la técnica que ella utilizó. Un espécimen biológico como los genes de Allers jamás podrá comprender lo que pronto los hundirá. Maldición, ¿eso es lo que intentamos alcanzar? Aunque tuviera todo el tiempo, no puedo aspirar a un nivel de comprensión como el de ella, dijo el anciano veterano al presenciar la segunda forma del arte que intentaba aprender. Es casi desmoralizante quedarse atrás así, pero Twilight ya le ha dado demasiadas de esa parte. Enfurecerse contra el cielo mismo es el principio de las artes divinas demoníacas celestiales. Un principio fundamental que muchos de sus practicantes olvidarían en su búsqueda del poder de este arte marcial aparentemente tan engañosamente extendido.
Tras realizar esa hazaña aparentemente imposible, se desplomó de rodillas antes de volver a llorar hacia el techo, a pesar de haberlo hecho apenas segundos antes. Pero ya no es tristeza ni autocompasión. Es catarsis. Santuario secreto. Kang esperó de pie a que sus amigos salieran después de haber hecho casi todo lo que sabía dentro de sus posibilidades y recursos. Aunque no está seguro de cómo se desarrollarán las cosas de ahora en adelante, sabe que tendrá que lidiar con ello de cualquier manera. Juró que recuerda cómo solía fumarse un cigarrillo cada vez que estaba irritado o estresado, pero, ni siquiera recuerda cuándo fue la última vez. Quizás sea para bien ahora que probablemente ya no podrá disfrutar de nada. Mirando hacia la habitación que antes no existía, con una placa que decía claramente campo de entrenamiento, Kang sabe lo suficiente de eufemismos como para no saber si esbozar una sonrisa maliciosa o estar molesto por siquiera pensarlo así. De esa habitación, surgió la idea de que ambos se acercaban mucho más que antes. Oigan, ¿hicieron algo a mis espaldas? Preguntó Kang, apoyado en la pared con los brazos cruzados, aparentemente mostrando su desaprobación. Nada, solo entrenamos juntos, hablamos de tácticas y cosas así, dijo Mika, con una expresión catártica que parecía insinuar algo más. Kang echa un breve vistazo al nivel de emoción a través de su reloj. Nivel de emoción. 2:31. Sí, no. No estás demostrando tu inocencia con esa cara, pensó Kang, sin convencerse. Suspiró antes de acercarse de nuevo. Esta vez, más les vale informar de todo lo que han hecho hasta ahora para comprender mejor su posición en la próxima batalla contra los genes de Allers. Aquí tienes tu cañón de asalto, Alpric. Es un rollo reparar los daños y reparar cualquier posible fallo que pueda ocurrir más adelante. Y ahora puedes usarlo siempre en tercera velocidad, dijo Kang mientras le entregaba la versión modernizada, ya que se parece mucho más a los modelos de fábrica. Gracias, y también quiero mostrarte algo, dijo Alpric mientras sacaba el enorme tomo que parecía capaz de aplastarle el pie a alguien si le caía encima. Amigo, no creo que tengamos mucho tiempo para leer en el fragor de la batalla, dijo Kang con sarcasmo. La idea de leer un libro con calma mientras reina el caos suena divertidísima si no fuera porque son el blanco de la broma. Técnicamente cierto, pero ese es el propósito del cogitador personal que llevo. Este tomo servirá para algo más que para leer, dijo Alpric con una sonrisa maliciosa que insinuaba algo malintencionado. ¿Qué haría un genes de Aller si viera a alguien sosteniendo un libro con la tapa dura hecha con la piel de sus hermanos? Sería sorprendente verlo tranquilo después. Y eso es perfecto para alguien como Alpric, cuya complexión se centra principalmente en la defensa, y este tomo atraerá toda su atención hacia él, permitiendo que Mika y Kang jueguen a la ofensiva sin preocupaciones. Desconozco cuál será su reacción exacta, pero sin duda será algo digno de grabar, dijo Mika, quien también siente curiosidad por lo que pueda suceder. Y no solo eso, también he enseñado a los portadores de luz las tácticas necesarias para luchar contra los genes de Allers, desde las bioformas básicas hasta las más avanzadas. Al menos deberían ser capaces de controlar a un híbrido neófito usando solo una espada, aunque es evidente que dependerán más de sus armas de fuego para realizar las tareas, dijo Alpric, quien también había evaluado las artes divinas demoníacas celestiales. Y es evidente que no es adecuado para todos, dado que ni siquiera puede obtener el requisito para la primera forma. Al parecer, la cantidad de personas que puedan aprenderlo correctamente no será muy alta. Bien, porque nuestra próxima fase de la batalla involucrará a muchas más personas que nosotros, considerando lo cerca que estamos de ser superados solo por el número, dijo Kang, interesado en ver que también puede su gente, considerando el futuro que les espera. La siguiente preocupación de Kang hacia Mika es encontrar un arma adecuada para ella. Solo hay un límite a su capacidad para usar sus bisturíes como medio para expresar su poder. Este problema se ha pospuesto lo suficiente como para que la situación lo exija. Necesita un arma adecuada que no se derrita de inmediato por su calor psíquico. Ahí es donde surge el siguiente problema. ¿Existe siquiera algo en lo que pueda basar la tecnología psíquica para crear su espada? Ha pasado tiempo desde que Kang tuvo que pensar seriamente en un problema antes de que Alpric encontrara una posible solución. ¿Qué opinas de ese genes de alergenio contra el que luchamos antes? A pesar de todo lo que le hemos lanzado, sigue estando menos desgastado de lo que pensábamos en comparación con sus compañeros, dijo Alpric mientras intentaba identificar alguna pista, considerando que es probable que se enfrenten de nuevo pronto. Y así, Kang comprendió de repente la razón principal de todo su sufrimiento a manos de ellos.
Fuerzas sobrenaturales con una esencia similar a la de su poder, pero con una relación fundamental completamente diferente. Esos bastardos xenomorfos han obtenido acceso al poder psíquico, al igual que ellos, y lo están usando a su favor, al igual que las luminarias. Ahora que recordaba esa cosa con más detalle que antes, no podía confundir el bastón que sostenía en su mano con el poder maldito que solía debilitarlo. Ahora que ese poder entra en juego, los ataques físicos puros probablemente no funcionarán, ya que requerirán a alguien que pueda usar su energía psíquica como ataque a distancia. El único receptor, Mika. Kang se dio una palmada en la frente mientras se apretaba la cara con más fuerza al darse cuenta. Menudo dilema se había metido. Mika necesitaba un arma psíquica para vencer a ese genestealer psíquico al que debían vencer para conseguir lo que habían planeado. ¿Cómo se iba a resolver algo así? Lo dejaba perplejo. El Codex Genestealer tiene todos los detalles en profundidad de los Genestealers que han matado, pero carece por completo de detalles adicionales sobre las cosas que aún les quedan por hacer. Al final, solo podemos confiar en él de nuevo, dijo Kang, pues sabía con precisión quién era la única persona que podía ayudarlos. Aunque su ayuda es muy necesaria, a menos que puedan comprobar su lealtad, cualquier interacción posterior podría comprometerlos en el futuro. Los tres se acercan nuevamente al faro de luz mientras abandonan este santuario con la creencia de que pueden y vencerán a este adversario al que se enfrentarán. En un destello de luz, volvieron a donde estaban. Con una respiración profunda, Alpric volvió a contactar con Yang. Sorprendentemente, lo retoma de inmediato, como si los hubiera estado esperando durante un tiempo. Yang, disculpa la interrupción de hace un momento. ¿Hay algo de lo que quieras quejarte? Preguntó Alpric, con aspecto algo avergonzado por tener que interrumpir su anterior comunicación de forma tan abrupta. Está bien, ¿qué tal Mika ahora mismo? Hay muchas cosas que quiero compartir con ella, pero por la situación actual, supongo que no es el momento adecuado, dijo Yang por el comunicador. Avanzó mucho más rápido de lo que crees. Parece que, por deducción propia, logró descifrar la segunda forma de las artes divinas demoníacas celestiales que intentas enseñarle. Puedo enseñártela ahora mismo si quieres. Toma, Kang, póntelo en la oreja, dijo Alpric mientras le entregaba el comunicador a Kang. Me toca a mí participar en la prueba gratuita de esquizofrenia, ¿eh? Dijo Kang mientras intentaba darle un toque de humor a la situación, aunque el resultado dejó mucho que desear. Sin protestar demasiado, Kang colocó el comunicador y pronto Yang también se unió al asiento del copiloto dentro de su cabeza. Esperaba algo peor, pero bueno, repitió Kang, imaginando que la realidad era peor de lo que es. Hay mucho que decir y transmitir. Incluso sobre Mika, de lo que aún no he hablado. ¿Puedo confiar en que podrás transmitirlo? Dijo Yang mientras sus palabras resonaban como un pensamiento intrusivo en su mente. Sí, no me trates como si aún no hubiera terminado la escuela dominical, repitió Kang a la voz interior. Así que los tres emprenden de nuevo el camino inexplorado. Sorprendentemente, consiguen un momento de paz y tregua tras una lucha muy angustiosa. Aunque saben que no durará mucho, es necesario analizar toda la información densa que están a punto de recibir. Debido a la escasez de materiales aquí, el siguiente material ideal en el que todos confiarán para crear el arma que ella elija será el acero escarlata brillante. No buscan una durabilidad comparable a la del adamantium, pero les aseguro que es el límite absoluto que pueden lograr con solo hierro, dijo Yang mientras recordaba el método metalúrgico ancestral de su mundo natal. Obviamente, existe una mejor opción para este trabajo, y ese acero suele relegarse a los productos de producción en masa que circulan en el arsenal del imperio. Lo que distingue al acero escarlata brillante del acero normal es su capacidad para conducir el calor y la energía, mucho mayor que la del mismo acero producido en masa con tecnología del imperio a un precio desigual. Su nombre lo indica el color escarlata que refleja en su brillo. El segundo aspecto que deben evaluar es el patrón de canalización psíquica de Mika, algo completamente nuevo para ellos. Cada individuo con potencial psíquico tiene una forma diferente de canalizar su poder a través de su medio respectivo, y cada arma de la fuerza creada se adapta a ello para maximizar su potencial y efectividad. A menudo se ocultan como patrones de diseño del arma misma, que uno no percibiría a simple vista. Maldita sea, supongo que solo lo sabremos cuando llegue ese momento, dijo Kang furioso, obligado a tener en cuenta toda esta nueva información al diseñar un arma adecuada para ella. El hecho de que el culto Genestealer pueda crear sus propias armas psíquicas especializadas significa que tienen la capacidad para hacerlo. Ese será el nuevo objetivo de las luminarias. Por cierto, ¿cómo se llama ese Genestealer que comanda ese ejército?
Preguntó Kang, pues le parecía que llamarlo genes de Aler psíquico era demasiado prolijo si iban a seguir mencionándolo. Esa cosa se llama Magus. El hecho de que los tres salieran con vida luchando de frente contra su ejército es tan milagroso que no creo que exista otra palabra para describir semejante fortuna, dijo Yang, reconociendo que la situación se había descontrolado tanto que escapaba al control de una sola inquisición, cuando recibieron información solo quedaban genes de Alers de segunda generación. El mago desempeña un papel vital en la infiltración de una sociedad civilizada. Gracias a su inteligencia, carisma, apariencia y comprensión de la sociedad en la que se infiltra, es ideal para su rol como portavoz del clan ante la sociedad exterior. El mago es una mutación especial que aparece en un clan si una especie psíquicamente activa, como la humanidad, se infiltra. Como genes de Aler híbrido auténtico de cuarta generación, su apariencia es casi humana, aunque invariablemente calva y de complexión robusta. Poseen una inteligencia excepcional y una formidable capacidad psíquica. Su apariencia normal les permite actuar como portavoces públicos del clan oculto, disfrazados de un movimiento religioso, político o social legítimo, un rol que el patriarca de raza pura no puede asumir. Y también tengo que contarles sobre esa entidad emboscadora en ese túnel. Porque todos estuvieron a punto de morir si no hubiera sido por la intervención de Mika. Esa cosa se llama genes de Aler de raza pura, y les aseguro que hasta los marines espaciales mueren por culpa de ellos, dijo Yang, y lo que decía realmente los tranquilizaba. Paradójicamente, el ADN del genes de Aler resurge en la quinta generación, también llamada Puri, dando origen a un genes de Aler completo, aunque con algunas características físicas de la especie huésped. Así, el ciclo puede comenzar de nuevo, ya que los nuevos genes de Alers tienen el potencial de infiltrarse en otros mundos y convertirse en patriarcas. Los genes de Alers de raza pura son genes de Alers que se generan no mediante la infección de huéspedes, sino por las propias naves colmena en grandes biofábricas y tanques de nacimiento. Originalmente no contaminados ni alterados con material genético inferior, son notablemente más fuertes y rápidos que un genes de Aler normal y poseen una mayor variedad de biomorfos adaptativos. Esto es intencional, ya que los genes de Alers de raza pura son las criaturas de las que nacen todos los demás genes de Alers, e incluso un solo genes de Aler de raza pura puede crear una vasta prole a partir de una población local con tiempo y suficiente materia prima. Un genes de Aler de pura raza puede destrozar la armadura de un marine espacial, diseñada para resistir la mayoría de las ordenanzas del Imperio. Si ese es el tipo de oponentes que pueden enfrentarse a semejante monstruo de poder, ¿qué posibilidades tiene un mortal contra ellos? Pocas. Los luminarios ya no tienen esa limitación mortal, así que sería una vergüenza que los derrotaran criaturas tan horribles. De cualquier manera, conocen mejor a sus enemigos invisibles e indetectables, lo que los hace un poco más fuertes. Maldita sea, esperemos no gafarnos de inmediato diciendo que espero no encontrarme con ellos ahora mismo, dijo Kang, poniendo los brazos detrás de la cabeza. Sangre estancada, más cicatriz de dolor, más emociones fervientes, más corazón de aspiración. Hablando del diablo, aquí vienen. Alprig logró bloquear la garra cortante de un genes de Aler de Purstrain con tal fuerza que fácilmente podría haber destrozado un muro de hormigón por sí solo. Desafortunadamente, los luminarios ya habían superado el nivel del muro desde que activaron sus pasivas psíquicas. Espero que les encante el confeti porque van a ser uno. Emoción ferviente más ritmo pulsante más enlaces psíquicos menores. Alprig convierte al genes de Aler Purstrain ofensivo en una grotesca pasta purpúrea de un solo golpe que salpica todo lo que tienen delante. Yang simplemente no tiene nada que decir porque la realidad y lo que son capaces de hacer ahora mismo no hacen más que aumentar. Has matado a un genes de Aler de raza pura. Más 750.000 luces. Entonces, en la oscuridad frente a ellos, hay aún más. ¡Qué persistentes son! Recorrieron todo el lugar para llegar hasta ellos, probablemente mapeando toda la estación para llegar hasta aquí. Así, Alprig dedujo que tenían el trazado completo del lugar en mente. Entonces, rápidamente, sacó el códice genes de Aler y lo exhibió frente a ellos. Oigan, pedazos de mierda feos, miren lo que tengo aquí. Ya no dan tanto miedo, ¿verdad? Dijo Alprig con un tono burlón que busca enfadar a la gente. Quien dijo que un hombre promedio es aburrido, claramente no lo escribió lo suficientemente bien. Al verlo exhibir el tomo hecho con la piel de su hermano, se descontrolaron por completo y se lanzaron contra él sin vacilar y sin ningún instinto de supervivencia. Con su provocación completa, Mika y Kang se lanzaron a la batalla y desataron su respectivo poder sobre ellos.
Recuerdos preciados, más muestra de afecto, más corazón ardiente, más brasa de esperanza, más enlaces psíquicos menores. Artes divinas demoníacas celestiales, segunda forma espada de Cirtus. Mika blandió su espada llameante con rapidez e imprevisibilidad, arremetiendo contra las filas de los genes de Alers con agilidad y gracia, antes de que pudieran contraatacar. Veloz como el agua, letal como el flujo de magma, la combinación de sus pasivas psíquicas y la realización de la segunda forma de las artes divinas demoníacas celestiales ha creado un arte de espada hermoso y letal que continúa creando un arco pirotécnico perdurable que sigue la trayectoria de su espada mientras masacra a sus enemigos. Como un dragón que se enrosca en el cielo menguante del atardecer, continúa devorando a sus enemigos como un festín incesante. Lo que debería haber sido la pesadilla más horrible se manifestó, convirtiéndose en su mayor demostración de poder hasta la fecha. Violencia, más aplastamiento metálico, más sobremarcha, más reconocimiento, más impulso, más enlaces psíquicos menores. Kang no posee el poder ni las artes marciales de Mika. Pero no necesita demasiado para matarlos, ya que su maza basta para brutalizar a sus oponentes de un solo golpe. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre artes marciales con maza, Yang se quedó sin palabras, ya que se conserva muy poco de ellas registradas tras la anexión del imperio. Así que la maza no es más que un golpe muy fuerte y sincronizado. Pero cuando tu poder es abrumador, la necesidad de un movimiento florido se vuelve insignificante. Porque no hay mejor demostración de poder que la fuerza bruta. La muerte que merezco. Con una velocidad cercana a la del sonido, incluso el simple impacto de algo que se moviera a velocidad cercana a Mach con su peso los destrozaría por completo. Sin control, los aplasta, pues ningún humano debería ser capaz de moverse a la velocidad del sonido. Aunque su cuerpo está completamente cubierto por sus vísceras, aún no termina su asalto. Con un giro rápido, utiliza el movimiento de las 1000 marchas para girar rápidamente antes de acelerar de vuelta hacia ellos a esa velocidad. Incapaces de detectar a tiempo el golpe de retorno, los genes de Alers restantes sufrieron una muerte repentina, mientras su maza de poder, común y corriente, que ya ha segado cientos de vidas, añadirá docenas más a su cuenta. Has matado a un neófito híbrido. Más 15,000 luces, 243 veces, has matado a un metamorfo híbrido. Más 25,000 luces, 217 veces. Todo el equipo de patrulla genes de Aler fue destruido hasta el último espécimen. Ninguno merecía siquiera ser llamado humano. Ya habían superado su asco, pero ver su horrible fisiología solo les refuerza la idea de por qué deben exterminar a esta inmundicia con gran prejuicio. Ya no es solo porque sean criaturas viles que parasitan a seres inteligentes. Con eso, Alpric saca su cogitador personal mientras todos los recuerdos de todo lo que han aniquilado hasta ahora convergen y se filtran en su combinación final unificada. La obvia. La verdadera disposición de esta miserable colmena que se han construido, con todas las instrucciones y el nombre de la instalación escritos en gótico bajo de una escritura discordante. El hecho de que pudieran descifrar las palabras sigue siendo una suerte. Ahora es hora de conseguirle a Mika un arma adecuada para su tocaya, dijo Alpric, poniéndose al frente y avanzando hacia el lugar. De nuevo en la línea, los tres continúan su enfrentamiento con su temible enemigo. Como dicta la regla de la escalada, solo un bando sobrevivirá. En este punto, su lucha no tiene medida ni descripción más allá de la palabra matar. El asalto no hace más que intensificarse, pero nada de esto pudo disuadir a las luminarias de su objetivo. Al ver a Mika en acción así, con solo sus bisturíes como espada, uno pensaría que no necesita nada más para desatar su poder. La mano que sostenía la espada se transformó en una presa de hambre mientras blandía su espada con feroz movimiento hacia atrás. La ardiente onda expansiva que desató desgarró al enemigo sin parar, cortándolo como una podadora. Entonces, el bisturí que usaba se desmoronó en cenizas irreconocibles a pesar de ser acero de la colmena media. Esa es la limitación de su equipo actual. Sus bisturíes son útiles cuando su potencial psíquico no es muy grande, pero ahora sigue gastándolo solo para ejecutar un ataque de llamas de onda expansiva. Si se produjera un enfrentamiento entre ella y el mago genes de Aler, ese breve momento en el que intenta reemplazar su arma podría ser su perdición. Todo eso cambiará una vez que consiga esa espada de acero escarlata, pero hasta entonces, tendrá que seguir usando sus bisturíes para cualquier cosa que no sean fines médicos. Ahí está. Su fábrica. Dijo Alpric mientras la concentración de genes de Alers que custodiaban la zona se volvía excesiva, más allá de lo que imaginaba.
Jan siempre asume lo peor cuando se trata de genes de Aler, como si hubieran podido reemplazar a casi la mitad de la población mundial antes de que cualquier autoridad lo hiciera. Pero verlos a todos aquí abajo indica que todo este sector subcolmena podría haber sido subvertido desde hace tiempo y que es prácticamente demasiado tarde para hacer algo significativo con lo que prepararon. Quizás simplemente consumieron toda la suerte de su existencia solo para encontrarse con los luminarios y que hicieran su trabajo. Ahora, la victoria ya no parece tan lejana. En una entrada explosiva, el primero en entrar fue Kang, eliminando rápidamente todas las amenazas de la zona a una velocidad biológicamente inigualable. Los genes de Aler son rápidos, pero Kang es aún más veloz, con un ataque tan veloz que incluso la barrera del sonido está a punto de romperse con su movimiento. Al diablo con la sutileza, nada importa cuando la atmósfera a su alrededor ruge como un torbellino. Has matado a un genes de Aler de raza pura. Más 750.000 luces, 5 veces. Mientras el contador imaginario de muertos giraba alocadamente sin parar, Kang usó rápidamente su as en la manga, ahora que la forja de su espada requería toda su atención. Con un gesto de la palma de la mano alzada hacia el cielo, Kang gritó su frase en voz alta para obtener confirmación instantánea. Venid, batallón Kestoris. Entonces, entre relámpagos crepitantes, varios caballeros imperiales aparecen a su alrededor en un escuadrón de 5. Jan, quien ahora percibe desde la perspectiva de Kang, no puede creer que lo estén desconcertando varias veces seguidas en un solo día. Su capacidad es infinita y ni siquiera puede imaginar el fin al que llegarán. Al ser invocado, las lentes Auspex del caballero emitieron un destello rojo al instante, ejecutando automáticamente el protocolo de exterminio en cuanto su sistema se conectó. El núcleo de control que conecta a estos caballeros trabaja con tanta unidad y cohesión como si estuvieran controlados por veteranos curtidos que libraron muchas guerras juntos con esas armaduras. Los destellos de las armas y los disparos ahogan la visión y el oído. Luchar o incluso mantener el control en semejante entorno es simplemente desesperante. Ahora que los caballeros están captando la atención, Kang echa un vistazo rápido a los alrededores para ver qué se puede aprovechar. Tras un análisis más profundo, se dio cuenta de que todo este lugar era una estación de mantenimiento de trenes, lo que refuerza su teoría de que no se trata solo de una estación de tren, sino también del ascensor transversal que se usa para acceder entre la colmena inferior y la subcolmena. Las instalaciones llevan mucho tiempo abandonadas, pero viendo lo absurdamente resistentes a la descomposición que están, el tren en el que viajaban las luminarias solo necesita unas pocas reparaciones para funcionar. Alpric, usa tu poder para analizar si hay algo que pueda arreglarse con nuestro poder. Revisaré el material y la herramienta que usaron para fabricar sus blasfemos armamentos, dijo Kang mientras se ponía en marcha rápidamente. Alpric hizo lo mismo antes de indicarle a Mika que mantuviera la línea junto a los caballeros. Son poderosos, pero también son un blanco enorme para que los acosen, considerando la cantidad de miembros del culto genes de Aler. Los titanes suelen ser derrotados no por otros colosos como ellos, sino por las hormigas que los acosan. Será deber de Mika asegurarse de que ninguno de ellos pueda abrumar a los caballeros. Bien, la línea de estaciones de trabajo está ahí. El horno de metal está ahí, la forja también es conveniente. ¿Y qué es esa sensación ominosa? Dijo Kang mientras evaluaba las instalaciones momentos antes de que su agudo sentido de la atención detectara algo en medio de la línea de producción. Eso es. Un convector psíquico. ¿De verdad que tienen uno de repuesto por ahí? Exclamó Jan en la cabeza de Kang, mientras le contaba de inmediato qué era lo que acababa de recoger. Había rastros residuales de poder psíquico, por lo que debió haber sido usado o probado antes de dejarlo aquí. Considerando la cantidad de prototipos de convectores psiónicos que se encuentran junto a él, sin duda debe haber sido uno adecuado. Bueno, tener un convector psiónico ayuda muchísimo a crear una espada de fuerza. Solo necesitas ajustarla para Mika. En el peor de los casos, quizás tengas que diseñar una nueva tú mismo, le explica Jan a Kang a través de su asiento de copiloto en la mente de Kang. Usando el poder de las luces, Kang invoca sus propias herramientas de desmontaje para desmontar el psi-convector. Mientras la batalla ruge a sus espaldas y se concentra en el dispositivo, Kang continúa concentrando su mente en manejar las herramientas con delicadeza, con una fuerza capaz de destrozar a un Purstrain. Para él, este acto es aún más estresante que luchar contra cualquier genes de Aler. Mientras tanto, Alpric desempeña el papel de reparador y defensor de la época. Mientras intenta asegurarse del correcto funcionamiento de la maquinaria, también termina luchando contra asaltantes invisibles que intentan obstaculizarlo.
En un momento intenta reparar la forja, al siguiente talla un genestealer de pura raza con la garra afilada de otro. El abrupto y repentino cambio de rol casi lo lleva a golpear la maquinaria que se suponía debía reparar en represalia. Y entonces, Mika es quien evita que la línea defensiva se desmorone debido a la densidad del enemigo. Los caballeros imperiales, sin duda, están cargando con su peso, pero con la gran amenaza que los asalta, le corresponde a Mika mantener la distancia. Oleada de incineración, recuerdos preciados, más muestra de afecto, más abrazo nostálgico, más brasa de esperanza, más corazón ardiente, más espada de hambre, más enlaces psíquicos menores. Blandiendo su espada llameante desde abajo hacia arriba, la onda expansiva desatada atravesó el suelo mientras el calor puro en su interior convertía en lava fundida todo lo que tocaba. Pronto, las consecuencias resultaron en una barrera de llamas que impedía la entrada a cualquier persona que intentara entrar. Al menos, a cualquier cosa inferior a un tanque, si estaban dispuestos a sacrificarlo. Con una entrada ya bloqueada, Mika se dirige rápidamente hacia las pocas brechas restantes que el culto genestealer ha abierto a la fuerza, aunque aún no han arrasado por completo, por temor a destruir permanentemente cualquier posibilidad de producir armamento pesado. Aunque no tardarán mucho en verlos hacerlo cuanto más se prolongue la batalla. De acuerdo. El patrón interno se revela, pero ¿qué demonios es el patrón psíquico de Mika? Gritó Khan desde atrás para que todos los luminarios lo oyeran. Al escuchar lo que dijo Khan, Mika se dio cuenta de que nunca sabe cómo usar su propio poder. Y, convenientemente, hay un montón de espadas tiradas al azar tras todas las peleas, y Mika usa rápidamente su propio poder para probarlas. Con un golpe de la espada imbuida contra el suelo, la colisión desatada fue mucho mayor que la fuerza inicial. Y cuando la llama se extinguió, el metal fundido recorrió la hoja como venas. Fue entonces cuando Mika comprendió que el patrón del flujo fundido no era casualidad. Era precisamente lo que reconoció del brazo espiritual que despertó y el patrón fluido del metal fundido que lo recorría. Y esa hipótesis se confirma al repetirla con las espadas que obtuvo, y todas tienen el mismo patrón. Lo más probable es que se deba a la comprensión instintiva de su cuerpo de la canalización psíquica, y que se abriera paso a través del medio inadecuado para intentarlo, de ahí las venas derretidas. Tras ver eso, Mika los arrojó rápidamente hacia Khan y probablemente les inyectó demasiada fuerza, ya que se clavaron en el suelo cerca de él hasta la empuñadura. La fuerza ejercida fue tanta que incluso Khan tuvo dificultades para arrancarlos. Una vez hecho esto, analizó rápidamente el patrón abrasador dejado por su canalización psíquica y dedujo el patrón necesario para ajustar el sí convector. Sin embargo, una sensación ominosa lo invadió al darse cuenta de que el tiempo que les quedaba era muy corto. Si intentaba concentrarse en el dispositivo, probablemente no tendría tiempo para trabajar el metal. Usando su vínculo telepático, se comunicó con Alpric con urgencia. Alpric. ¿Está la maquinaria lista para funcionar? Necesito que trabajes el metal y forjes la hoja mientras yo manejo el convector psiónico. Te diré el procedimiento enseguida, gritó Khan con fuerza a través del enlace telepático que los unía. Alpric sintió como si Khan le hubiera gritado directamente al oído con esa fuerza, pero ya entendió lo que Khan intentaba decir. Entendido. Dime qué hacer. Dijo Alpric mientras se ponía rápidamente en posición. Reúne el material, tanto chatarra como carbón, para refinar el acero escarlata que mencioné. La fórmula es una proporción de 2 a 100 en peso de metal y carbón, dijo Khan mientras intentaba modificar el convector psíquico siguiendo las indicaciones de Yan. Tras lo que Khan dijo, Alpric analiza rápidamente el horno para determinar qué material es para la chatarra y cuál para el carbón. Sin embargo, pronto se le ocurrió la pregunta: ¿de dónde demonios saca carbón, precisamente en la subcolmena? Otro genestealer de pura raza se infiltró por las brechas invisibles en su ubicación, intentando una vez más abalanzarse sobre Alpric, quien parecía haber bajado la guardia mientras observaba el lugar. Pero más rápido que su propio pensamiento y reacción, Alpric lo agarró por el cuello antes de arrojarlo al alto horno, furioso, antes de que pudiera contraatacar. Derretido al instante en el calor de miles de grados, pronto se convirtió en parte de la mezcla para fabricar acero antes de que pudiera emitir un chillido agonizante. Así que así es como fabrican el acero. Son unos malditos egoístas, dijo Alpric al darse cuenta de que incluso fabrican más acero sin recuperarlo. Añadió rápidamente más chatarra a la mezcla hasta alcanzar la proporción deseada. Ahora solo podía esperar a que la mezcla de acero se fundiera por completo o prepararse para el siguiente procesamiento, según le indicaría Khan. De cualquier manera, sentía una punzada de ansiedad que no podía explicar con exactitud.
Solo sabía que todos los luminarios sentían lo mismo, aunque no lo dijeran. De acuerdo. Vierte el acero fundido en la pieza de fundición de la hoja y espera a que se solidifique. Kang habló por telepatía, pero el tiempo no está de su lado. De repente, los tres intuyeron que algo malo estaba a punto de ocurrir. Con los sentidos agudizados, aguardaron la aparición de cualquier enemigo inesperado. Entonces, finalmente, sucedió. Kang se guardó el Psi Convector en el bolsillo, pues sabía que lo destruiría accidentalmente con su propia fuerza al atacar. El arma de fuerza no sería confiable si pudiera dañarse con una sola caída. Entonces, algo completamente inesperado se acercó. Un vehículo enorme irrumpe a través de la pared, blindado y armado hasta los dientes. Su primer acto es dispararle el lanzallamas montado mientras Kang se abalanza por los pelos hacia abajo. Creyendo que el peso del camión lo aplastaría de alguna manera, simplemente continúan avanzando hacia él sin parar hasta que Kang le devuelve la revancha por completo. Golpe destructor de acero, aplastamiento metálico más violencia más ira encadenada más sobremarcha más puñetazo de 1 pulgada más enlaces psíquicos menores. Con un golpe decisivo a corta distancia, uno que no le permitió perder más tiempo del debido. Con una fuerza imposible de contener en un solo golpe, Super Cut lo lanzó hacia arriba mientras volteaba hacia atrás. Luego, con un golpe final en el momento preciso, Kang lanzó su siguiente golpe y destrozó el vehículo blindado de un solo golpe, matando a todos los que estaban dentro en una lluvia de fragmentos explosivos. Mientras Kang veía los fragmentos caer, no podría identificar erróneamente las partes que lo conformaban, ni siquiera si quisiera. Experimentó demasiadas profesiones, y aún así, ninguna le ayudó al final. Camión Goliath, un vehículo de transporte imperial extremadamente duradero pero común, que se utiliza a menudo en actividades de minería y construcción. Originalmente se construyó con un diseño STC para brindar protección robusta a los funcionarios imperiales y burócratas corporativos que se desplazaban por complejos subterráneos y túneles mineros. Aunque el mantenimiento de este tipo de vehículo suele recaer en los tecnosacerdotes, no hay suficientes para inspeccionar algo tan común mientras haya objetos más maravillosos, por lo que la gente común como él debe tomar medidas. Trabajó en esos complejos industriales durante unos meses, pero todos fueron un auténtico infierno antes de que se marchara por voluntad propia. Accidentes industriales, fugas de radiación, derrumbes y si no fuera por estos camiones que le sirven de refugio temporal, habría abandonado esta realidad hace mucho tiempo. Incluso los guardias respetan la durabilidad de este artefacto. Por eso sabía lo mucho que un solo camión Goliath representaba para estos genes de Aler un envío del emperador. Y Khan acaba de aniquilar a uno con un puñetazo directo y veloz, cuya velocidad supera el sonido mismo. Incluso la ruptura de la atmósfera aún perdura, ensordecedora. Y aquí vienen, murmura Khan a través del enlace telepático para que todos sus amigos lo sepan. Todo el escuadrón de camiones Goliath avanza a través del muro reforzado de la bahía de mantenimiento, algunos incluso modificados con conjuntos de trituradoras con cuchillas perforadoras giratorias capaces de hender lechos de roca y vetas minerales. Y a menudo se utilizan para atropellar a grandes grupos de infantería y actuar como ariete. Un ejemplo real en acción. Un grupo de ellos se lanza contra uno de los caballeros imperiales mientras despliega una plétora de potencia de fuego combinada, incluyendo el láser de minería pesada, capaz de perforar el casco frontal de una nave espacial en segundos, y el incinerador de despeje, utilizado para derretir escombros en un tiempo no menor. Como se le muestra, los caballeros que invocó no están a su altura, por lo que son más vulnerables que sus compañeros. El caballero objetivo respondió al fuego, pero los camiones Goliath fueron demasiado rápidos. Como su pesado movimiento apenas logró alcanzar a su objetivo, los Goliath se movieron en círculos a su alrededor, disparando todo tipo de munición. Lo esperaba, y aún así, lo estremeció. Mientras el metal caliente de su armazón se deformaba, el láser de minería pesada dio el toque final al atravesarlos con su rayo sin esfuerzo. Eran unos bastardos horribles, pensó mientras él y sus amigos avanzaban sin dudar para luchar contra esta nueva amenaza. Una vez más, Mika y Khan realizaron su asalto combinado mientras ambos aplican su propio conocimiento de combate aplicado que adquirieron a lo largo del viaje hasta ahora. Colmillo demonio gemelo, recuerdos preciados más muestra de afecto más abrazo nostálgico más brasa de esperanza más corazón ardiente más enlace psíquico menor. Con dos rápidos cortes consecutivos, las dos ondas de choque se dirigieron hacia uno de los veloces camiones Goliath, disparando su ametralladora pesada montada. Mika también se movió en consecuencia mientras las dos ondas de choque continuaban abriéndose paso hacia su objetivo.
Ignorando estas aparentes amenazas y concentrándose solo en ella, pronto aprenderían a no haberlo hecho. Los dos chocan justo debajo, y la explosión lo lanza hacia arriba, destruyendo por completo los bajos del camión. Mientras giraba como un loco en el aire, Mika desató su espada ardiente del hambre y la onda expansiva llameante desató su objetivo, convirtiéndolo en pedazos ardientes. No hubo supervivientes. Todo esto ocurre en cuestión de segundos, pero no es suficiente considerando la cantidad de ellos y lo mucho que sus tácticas de ataque y fuga los acosan sin cesar. Aunque podrían ignorar algunos golpes, el daño se acumulará y preferirían no arriesgarse. Ser humano en su máximo esplendor no basta cuando la basura que hay por ahí puede matar a alguien fácilmente si se junta. ¡Mierda! Se dirigen al horno. Gritó Khan telepáticamente al Prick, quien captó de inmediato su advertencia y vio un Goliath triturador de rocas, llamado así por el parachoques triturador de rocas instalado frente a él. Con su fuerza, podría aplastar fácilmente un bloque de acero sólido sin apenas resistencia, y aún así, al Prick se lanza contra él usando solo su cuerpo. Los genes de Allers que lo conducían lo atacaron de inmediato con cualquier arma a su alcance, pero su sangre estancada y su técnica de defensa Krav Magus le permitieron acercarse rápidamente incluso en posición de guardia. Al chocar, Alprick clavó el brazo en la trituradora. Pero a pesar de todas las terribles consecuencias que deberían haber ocurrido, el brazo de Alprick se negó obstinadamente a ser devorado por la trituradora, que irrumpió en la grieta y deformó sus dientes. Emoción ferviente más corazón de aspiración más latido palpitante más enlaces psíquicos menores. ¡Ah! Grita Alprick mientras levanta el Goliath Rockgrinder con un brazo insertado en él. Mientras el otro camión Goliath se acerca, con la intención de atropellarlo a él y al horno que usa, Alprick grita de rabia de nuevo mientras embiste al otro camión que se acerca a una velocidad mucho mayor que la del vehículo. A esa velocidad, el camión que usaba, junto con los asaltantes, quedó completamente destrozado, mientras la sangre y la chatarra se fundían de forma imperceptible. ¡Cam! El molde de espada. Ahora. Grita Alprick con voz visceral para que todos lo oigan. Hablar por telepatía ya no alivia su frustración. Y justo cuando lo decía, un molde de espada lanzado por Khan lo golpeó en la cabeza con la fuerza suficiente para destrozar fácilmente el cráneo de un genes de Aller de raza pura. Sin embargo, Alprick tiene una constitución diferente en ese momento, así que es el molde el que se daña. Aunque la forma de fundición no se daña, probablemente quedará inutilizable después de usarla. No le importa, ya que no fue él quien creó el molde. Con el procedimiento de guía de Yang, recitado por Khan a través del enlace telepático, Alprick vertió rápidamente el metal fundido en el molde. Después de esperar a que tomara forma, mientras era asaltado constantemente por la avalancha de genes de Allers que había estado ocurriendo durante los últimos minutos, Alprick esperó a que tomara forma. Si existe alguna herrería más potente ahora mismo, díganles que tienen competencia, porque pocas cosas superan forjar una espada legendaria mientras se es acosado por los depredadores más insidiosos conocidos por la humanidad. Tras el tiempo mencionado, Alprick abrió rápidamente el molde, que reveló una hoja al rojo vivo. Según las instrucciones de Khan, deberá introducir la hoja en la forja y martillarla para crear el filo mientras el acero aún está caliente. En el momento oportuno, templará la hoja para que no se vuelva quebradiza si se deja enfriar sola. Por cómo lo dice, no suena muy diferente a la fabricación clásica de acero. Entonces, ¿cuál es exactamente el procedimiento para crear el acero escarlata brillante del que habló? Khan hizo esa pregunta porque se dio cuenta por sí mismo. Aquí es donde empiezan las diferencias. En lugar de templar el acero caliente con agua como se suele hacer, se usa sangre. Preferiblemente de un depredador feroz y peligroso cuya fuerza vital aún esté fresca. O la sangre de poderosos artistas marciales, si están dispuestos, lo quieran o no, dijo Yang con orgullo, pero con cierto remordimiento. A Khan no le gusta su tono porque detrás de cada uno de ellos se esconde una tragedia incalculable. Precisamente por esto, el acero escarlata brillante obtiene sus propiedades míticas, a pesar de que sus procedimientos originales no son más que los de la producción de acero común, con un solo paso modificado. Normalmente, la sangre no es apta para templarla debido a su inexplicable naturaleza. Pero con la forma en que la fisiología humana cambia al superar una gran angustia, al igual que los artistas marciales de wuxia en general, adquiere características que no se encuentran en ningún otro lugar del ser humano.
con una durabilidad y resistencia que superan con creces al acero común, además de su capacidad para canalizar el calor y la energía interior si está en manos de seres con toques residuales, en los que la gente de Wuxia se ha convertido, de alguna manera, mediante puro entrenamiento físico. Si llegas a empuñar una de estas armas, o bien te ganarás el respeto de otros artistas marciales o infundirás temor en cualquiera que conozca tu nombre y lo que puedes y estás dispuesto a hacer. Una parte proviene de la donación de todos. La otra, en contra de su voluntad. Hazlo como quieras. Espera, ¿dónde demonios se han metido las herramientas de herrería? Gritó Alpric de repente al darse cuenta de que ni siquiera tenía nada para sacar la hoja del molde. En un pánico repentino y la presión de los tiempos, mientras los sonidos de la batalla aún resonaban, Kang ya habría intervenido, intentando acercarse rápidamente a Alpric e impedirle cualquier estupidez. Y Alpric lo hizo, y pronto se dio cuenta de que sangre estancada y cicatriz del dolor hacían poco para mitigar el daño de lo que estaba tratando de intentar. Intentó sacar con las manos desnudas la hoja al rojo vivo del molde. Alpric. Maldito imbécil. Le gritó Kang por la decisión absurda que tomó sin consultar a los demás. Alpric no llegó a agarrar la espada al rojo vivo, pero los gritos de Kang lo hicieron detenerse justo cuando estaba a punto de tocarla. En retrospectiva, quien se suponía sensato actuando con estupidez no era propio de él. Al darse cuenta de sus recientes actos, se disculpó, y Kang lo aceptó con beligerancia. Y yo que pensaba que solo Mika y yo seríamos los únicos raros aquí, ¿no tú también?, dijo Kang mientras manifestaba todas las herramientas de herrería necesarias para forjar usando el poder de la luz, o más precisamente, conociendo las herramientas necesarias para comprarlas usando el sistema. Ahora que ambos pueden usar el arma, Mika y los caballeros siguen bloqueando todas las posibles rutas de entrada que se utilizan para atacarlos. Normalmente, con solo 2 o 3 entradas, los caballeros pueden resistir por sí solos, pero ahora la bahía de mantenimiento se ha convertido en una zona abierta para un cerco total debido a la aparición de los Goliath Rockcruisers, que causan destrucción de propiedad. Y así, un grupo de 5 tuvo que ser ampliado a su tamaño completo, para gran consternación de Kang. 25 caballeros imperiales normalmente serían excesivos para cualquier situación de combate, pero el culto Genes de Aler es tan peligroso que, después de todo, se invocó el Exterminatus en tales mundos. De hecho, nunca tendrían suficiente poder de combate para contener el cerco que se está reduciendo sobre ellos. Aunque los caballeros imperiales destruidos son reemplazados inmediatamente gracias a la orden de Kang, el breve instante entre cada reemplazo basta para que los Genes de Aler se aferren a la defensa a toda costa. Mika, consciente de ello, decidió tomar medidas drásticas de inmediato. Con su espada llameante clavada en el suelo, se abalanza rápidamente hacia adelante mientras su espada continúa clavándose en la tierra. Dondequiera que su espada se dirige, muros de llamas estallan en el acto, mientras intenta bloquear el ataque para ganar el mayor tiempo posible. Y de nuevo, al ver que está a punto de bloquear sus avances, los Genes de Alers de pura raza, ocultos en lo invisible, intentarán abalanzarse sobre ella, solo para que ella los destruya rápidamente, más rápido que cualquiera de sus cuerpos bajo cualquier capacidad. Se dice que son criaturas peligrosas y astutas, y aún así, ¿por qué se lanzan de frente a un peligro que ya sabían que no podían vencer? Sin preguntar nada, rápidamente cerró el perímetro mientras pudo. Entonces, su conexión telepática se reactivó al escuchar lo que dijo Kang. Mika. ¿Puedo confiar en ti para mantener la línea? Voy a derrotar a unos Genes de Alers para forjar tu espada, así que no te preocupes por nosotros. Le dijo Kang antes de que la transmisión se interrumpiera. Apretando los dientes de nuevo, acelera rápidamente mientras el muro de fuego continúa incinerando a cualquier intruso que intente superarlo. Y cuando la horda intenta abrumarla, un solo golpe de su espada es más que suficiente para reducir a cenizas a 10 grupos. Y si su presencia amenazante no basta para disuadirlos mientras se acercan, independientemente de su instinto, su mirada mortal los silenciaría antes de convertirse en su juez, jurado y verdugo. Y su veredicto es muerte. Si alguien puede hacer que una persona triste reaccione con ira, se merece todo el castigo que le corresponde. Kang observa a lo lejos cómo la espada de Mika se abre paso, incendiando el suelo. El espectáculo que contempla es tan hipnótico que casi olvidó que debía estar ayudando a Alpric a forjar la espada de acero escarlata brillante. Regresando rápidamente a su tarea, Kang usa su fuerza refinada para martillar la hoja. Lo que debería haberle llevado horas se hizo en minutos gracias a la fuerza explosiva pero delicada de Kang. Luego, metiendo la espada de nuevo en la forja.
Alpric es el único que monta guardia mientras los genes de Alers de estirpe pura siguen siendo enemigos tan molestos que los acosan sin cesar. Pero al menos resuelven un problema con el proceso de fija. La espada que templa la sangre que están a punto de fabricar. Porque realmente no hay depredador más feroz que un estirpe pura. Tras calentar la hoja correctamente y remodelarla según el estándar de Jan, Cam, con su aprobación, la templa con la sangre de genes de Aler de pura raza que extrajeron, matando a aproximadamente 34 de ellos durante el proceso de fija. Todos intentaron tenderles una emboscada, pero Alpric era demasiado insensible incluso para sus garras cortantes. No te equivoques, incluso el acero escarlata tiene calidad, dependiendo de la habilidad con la que lo temples, dijo Jan en la mente de Khan mientras este hundía la espada en la sangre, cuyo calor la hacía hervir. Concentrado al máximo, si se podía apreciar la sangre inyectada en sus ojos, el iris concentrado se redujo a un solo punto. En pocos minutos, hasta que la sangre se coaguló, Khan extrajo la espada de la sangre congelada, extrayéndola con cuidado. A través de la sangre incinerada, un brillante destello escarlata se manifestó. Es lo mejor que conozco en calidad. Literalmente, no hay nada mejor que esto. Su calidad es brillante, como la de su homónimo, dijo Jan, reconociendo la calidad solo con ver a Khan. Con la hoja preparada, solo falta preparar el resto, como la guarda y la empuñadura. El psiconvector puede actuar rápidamente como guarda, ahora el problema es que necesitan ensamblarlo. Cam, ella dijo algo sobre el patrón de la espada, ¿verdad? Creo que deberíamos tallarlo para que pueda canalizar su poder con mucha más eficacia, dijo Alpric mientras planteaba su idea. Hermano, ¿dónde conseguimos algo más potente que el horno de fundición que acabamos de usar? Como si algo así nos fuera a caer del cielo, dijo Khan, ya que ni siquiera tiene todo lo que tiene para el trabajo, y mucho menos para dedicarle tanto de una sola vez. Entonces, un láser minero cayó sobre ellos casualmente, probablemente resultado de un enfrentamiento entre Mika y uno de los Goliath Rockgrinders, a juzgar por el olor a polímero quemado. Siguen demostrando que estaban equivocados, pero por una vez, les benefició en lugar de empeorarles la vida. Déjame hacer lo que tengo que hacer y vigilar. Khan suspiró antes de continuar. Si el esfuerzo extra marca la diferencia, se lo agradecerá el resto de su vida. Al chocar el sonido del láser minero con el acero escarlata brillante, se demostró su conductividad térmica, capaz de desintegrar fácilmente la piedra en lava fundida, apenas tallando el acero escarlata. Parece excesivo para el propósito que buscan, pero eso es solo metalistería básica para Cam, si tiene algún comentario que hacer. Alpric, prepara el material para fabricar un mango para esto. Cuanto más podamos tachar de la lista, mejor, dijo Khan mientras el patrón se grababa lentamente en el metal color llama en el que intentaba trabajar. El cadáver ya se había disipado en la luz, así que Alpric revisa rápidamente el oloreloj para ver si podía usar el poder de la luz para manipular algunos cadáveres de genes de Aler y transformarlos en algo. Este le mostró claramente todo lo que podía hacer con los genes de Alers que había abatido. Todo con huesos y cueros de genes de Aler de pura raza que podían venderse a precios exorbitantes en la moneda del imperio. Ni siquiera sabe si el sistema lo está molestando. Pero aprovechará la comodidad que le ofrece. Entonces aparece en su mano hueso y cuero genes de Aler, cuidadosamente procesados para él. ¿Qué demonios? Puedo usar el sistema para acortar la metalistería Y. No, pensó Khan mientras revisaba rápidamente el reloj para ver si podía saltarse su trabajo, y su expectativa se vio satisfecha con la decepción poco después. Jan una vez más no hizo ningún comentario porque sintió que no le serviría de nada saber demasiado. Tras entregarle el hueso y el cuero que obtuvo, Khan también se dirigió rápidamente a la maquinaria de procesamiento para darle el toque final. Y una vez más, aunque les costara decirlo, sintieron otra presencia con esa inconfundible lectura psíquica. Joder. Ese maldito mago. Maldijo Khan en su mente mientras se giraba hacia la dirección de donde provenía. Los fenómenos al lanzar artes psíquicas son numerosos, desde aura antinatural, hedor etéreo, deterioro, bajada de temperatura y tantos más que enumerarlos todos alargaría innecesariamente el asunto. Simplemente, el poder psíquico de las luminarias no es del mismo tipo que el de la mayoría del imperio, como comentó Jan en su interacción anterior. Nada de la agonía inestable y sufriente ni de los efectos secundarios que este poder prohibido traía consigo, aunque los suyos sean mucho menos variados en comparación. Aún así, cuando un enemigo tiene pocas razones para contenerse, el poder psíquico contra el que se ve obligado a luchar sigue siendo abrumador, incluso en un duelo entre dos.
El magus cuenta con su bastón de fuerza, lo que le permite lanzar artes psíquicas consecutivas con escasa repercusión gracias a su biología Xeno. Mika no puede más que seguir encendiendo sus bisturíes para lanzar un ataque poderoso que lo iguale contra su némesis. Maldita sea, emperador. Si esa zorra está ahí, habrá muchas más tras ella. Dijo Kang, consciente de la gravedad de la situación, sin apartar la vista de su obra maestra. El feroz choque de poder entre dos se prolonga sin cesar. A medida que el poder desatado, resultante del choque, rompe el muro de llamas que Mika erigió, los cultistas genes de Aler se abren paso rápidamente por la brecha, mientras los caballeros concentran su poder rápidamente. Entonces, cuando Mika no logra detener a tiempo el hechizo del mago, este aprovecha esa fracción de segundo para usar su poder psíquico y aniquilar a los caballeros de un solo golpe, a pesar de la falta de defensa psíquica que poseen, como ya habían notado. Con la defensa expuesta brevemente, Alpric se une rápidamente a la lucha mientras los caballeros de reemplazo intentan abrirse paso lentamente para ocupar el lugar de sus hermanos caídos. No hay necesidad de preguntarles ni dudar. Si lo reciben con hostilidad, él también la recibirá con hostilidad. Listo. Maldita sea, emperador, si esto no cambia el curso de las cosas que nos espera. Dijo Kang mientras terminaba de ensamblar todas las piezas para formar una espada impecable y magistral. Su hoja escarlata brilla bajo la luz refractaria de la forja. La empuñadura, hecha de hueso genes de Aler y envuelta en su cuero, y el pomo, hecho con su colmillo más largo. Si hay una declaración de guerra más grande contra los genes de Alers, no será mucho mayor que esta espada de eterno crepúsculo. Kang se gira hacia la batalla y ve que se ha deteriorado más allá de su imaginación. Saben que luchar contra el culto genes de Aler en su conjunto es una decisión audaz, pero el grado de peligro que representan es indescriptible. Mika es empujada hacia atrás cuando su ataque choca con uno de esos castigos psíquicos que el mago genes de Aler intentó lanzarle. Retrocediendo una gran distancia, Mika se detiene lentamente mientras intenta regresar a la batalla. Pero eso, en última instancia, solo prolongaría su estancamiento, lo que no les serviría de nada. Mika. Toma esta espada. Gritó Kang mientras la lanzaba hacia ella a una velocidad que amenazaba con destruirla con solo su fuerza. La espada escarlata se clava en el suelo cerca de ella y rápidamente la saca para usarla. Blandiéndola como si ya le tuviera afinidad, Mika se lanza de nuevo a la batalla ahora que tiene algo en lo que puede confiar sin miedo. La espada está diseñada según el diseño de espada ancha Wuxia. Un arma de maestros, algo que solo aquellos con gran experiencia pueden usar con eficacia. A menudo se ve en manos de comandantes o artistas marciales similares. Su fluidez suele ser descrita como una pincelada de fuente que surca el aire por aquellos con mayor imaginación, de ahí su traducción oficial en el léxico imperial como espada de fuente. Y hablando de eso, la espada de Mika se mueve con rapidez mientras continúa su ataque, escrito con sangre genes de Aler. Muchos de estos hicieron que muchos de los intransigentes del imperio se esforzaran al máximo, pero Mika los liquida con la misma rapidez con la que anota sus notas médicas. Tras sufrir tanta angustia y una situación inamovible, harta de este duelo inútil que se alarga para hacerle la vida lo más insoportable posible. Ella tiene sed de liberación. Creciente ardiente, corazón ardiente más brasa de esperanza más abrazo nostálgico más recuerdos cariñosos más muestra de afecto más espada de la sed más enlaces psíquicos menores. Mika blandió instantáneamente sus espadas escarlatas con movimientos rápidos y cambiantes, conectando sus cortes sin interrupción. Cada golpe desató una onda expansiva hacia el mago genes de Aler, destrozando todo lo que se interponía entre ellos sin piedad. Mientras el mago lanzaba su propio ataque, cada uno chocaba con el otro antes de descargarse violentamente por la colisión. Pero con el implacable ataque de Mika, que seguía en acción a medida que la distancia entre ambos se acortaba, la intensidad de su ataque fue demasiado para que incluso el mago genes de Aler pudiera hacer algo. Grita de miedo e ira antes de intentar conjurar una barrera psíquica para protegerse del ataque de Mika, pero incluso eso resulta ser demasiado, ya que su barrera comienza a debilitarse y se rompe con el primer golpe, y la situación solo empeora a partir de ahí, con docenas más colisionando. Lleno de frustración y instinto de supervivencia, usó su poder para teletransportarse, dejando a todos sus hermanos completamente decapitados. Incluso sin el mago al mando directo, siguen siendo una amenaza formidable en número y sería una batalla brutal. Mika está en su apogeo ahora mismo con la espada escarlata, lo que le permite usar su propio poder psíquico sin restricciones. Pero una sola cerilla no puede encender todos los inciensos a la vez sin marchitarse por completo.
Pero eso sería si estuviera sola, y sus amigos de confianza la respaldaran ahora mismo. De hecho, podría dejarlo en manos de ellos para conservar sus fuerzas ante situaciones más urgentes. Alpric también ha desconectado la conexión telepática entre Khan y Jan porque teme que Jan no pueda asimilar lo que harán. Ahora les toca a ellos brillar. Nivel de emoción. 3. Manifestación de brazos espirituales. Alpric y Khan respiraron hondo mientras resonaban con su propio poder. Claramente no lo hicieron tan bien como Mika con su cuarto Blaze Match, pero tienen su propio método de epifanía. Reconciliándose con las lecciones aprendidas, recuerdan que los hace mejores que el día anterior. Emociones indescriptibles. Todo lo que se sabe de ellos es que les pertenece por derecho. Los dos marchan hacia la oleada de Genestealers que ansían su desaparición. La partida de su mago no importa si pueden aniquilar a sus oponentes aquí y ahora. La respuesta a esa pregunta candente eventualmente se resolverá, y la respuesta no es lo que desean en absoluto. Mientras las mentes de Alpric y Khan resuena con sus propios espíritus, su siguiente paso transforma la realidad que los rodea en algo que refleja su ser interior. ¿Juntos? Le preguntó Alpric a su viejo amigo. Juntos. Khan dijo lo mismo, coincidiendo también en que nunca tendrá un mejor compañero de fechorías que Alpric. Los dos mundos mentales individuales se imprimen en el propio Materium. Y con resolución y claridad, determinarán sus voluntades. La única forma correcta de vencer al adversario actual es vivir con determinación en lugar de contemplar la salida fácil. Un hombre con fuerza, pero sin la voluntad de cambiar para mejor. No es más que un marco indestructible que alberga un espejo roto. Puntadas de costura y numerosas cicatrices aparecen por todo el cuerpo de Alpric. Su uniforme de combate cambió al de los médicos de todas las profesiones. Bata blanca, pantalón largo negro y camisa con el cinturón bien cedido. Pero su expresión cambió a una inexplicable melancolía y contemplación, pero con la fuerza de voluntad para seguir adelante. Parece el ejemplo perfecto de las contradicciones, pero éstas se fusionan a la perfección, como si él fuera Mika si ella fuera un hombre. La transformación de Khan fue completamente diferente. De repente, ganó unos centímetros más de altura, una armadura se materializó a su alrededor mientras sus músculos se abultaban. Mientras las luces lo bendecían, transformaban su apariencia poco a poco. El resultado final lo hacía parecer como si un marine espacial hubiera surgido de la nada. Vestido con una impenetrable armadura plateada con ribetes dorados, la hombrera negra lo hacía destacar. Con las armas que portaba anteriormente desaparecidas, solo arrastraba tras de sí una enorme bola y cadena, aparentemente robada de un vehículo de construcción. Ambos parecen completamente distintos, pero sus pensamientos estaban en perfecta sincronía. La realidad cambia y se transforma a medida que el campo de batalla gira únicamente para beneficio de las luminarias. En total confusión, los cultistas Genestealers se encontraron en un entorno desconocido para el camino ya desgastado que recordaban con claridad. La sangre les llegaba hasta las rodillas, casi sin luz, su instinto se despertó al ver una figura sombría a lo lejos que se acercaba lentamente hacia ellos. Sin importar si eran amigos o enemigos, intentaron abatirla sin vacilar. Concéntrense en intentaron, pues por mucho que dispararan, las balas podían impactar, pero caían sin causar daño. Uno de los audaces Genestealers se abalanza con sus garras afiladas, con la intención de cortarle el cuello. Lo hicieron, pero ni siquiera el corte fue lo suficientemente profundo como para dejar una huella imborrable. Esa figura era Alpric, con una mirada de decepción hacia el Genestealer por su débil intento de hacerle daño. Su uniforme de médico, manchado de sangre, se hacía evidente ahora que su apariencia era evidente. Luego, con un gesto de su mano derecha, no se molestó en parafrasear su siguiente ataque. Sueño sumergido. Una cicatriz le recorría la palma como si una cuchilla la hubiera atravesado. Entonces, se abre por completo sin previo aviso, mientras un geyser de sangre inunda al Genestealer asaltante, destrozando a su objetivo y a quienes se encontraban tras él. La sangre hiperpresurizada amenaza con partir en dos incluso varias manzanas de hormigón si se apunta. Entonces, su herida abierta se selló de inmediato sin necesidad de intervención alguna, mientras Alpric buscaba a más de ellos para poner fin a su miserable existencia. Ha luchado con todas sus fuerzas, superando todos sus instintos básicos, para obtener este poder en este lugar. Y ahora es su lugar donde reinará sobre los intrusos que han invadido sus dominios. Tiene muchos problemas que resolver y los Genestealers responderán por ellos, quieran o no. En algún lugar de esta ilusión, se oye el sonido de fuertes pisadas mientras los Genestealers intentan huir de la fuente.
Desafortunadamente para ellos, en el momento en que lo oyen, su muerte está asegurada. Antes de que sus sentidos mejorados pudieran detectar nada, el sonido de la atmósfera al romperse fue empujado con fuerza por algo grande y poderoso que no debería haberse movido a esa velocidad. Ninguna autoconvicción habría funcionado cuando ese coloso revestido de metal impenetrable los destripó con mera velocidad. Maniobra por el estrecho pasillo mientras sus piernas siguen corriendo sobre la superficie de la instalación inundada de sangre gracias a la pura propulsión de sus piernas y la flotabilidad de la sangre. Mientras realizaban su movimiento cíclico desquiciado, como los pistones de un tren de vapor acelerando. El área circundante está construida de manera similar a un búnker militar y una base de defensa, pero gran parte del camino conecta con las áreas adyacentes, diseñadas como instalaciones de investigación. Como si sus mundos mentales se fusionaran para crear este paisaje lúgubre y sombrío. Pero ninguno de sus obstáculos pudo detener a Khan una vez que obtuvo sus brazos espirituales. Con una velocidad que supera incluso al sonido, alcanza Mach 3 mientras lo destroza todo a su paso con su propio cuerpo. La puerta de acero del búnker se hace añicos. El hormigón armado tiene tanta fuerza como un muro de arena. Era prácticamente imparable, y eso era tan cierto como la verdad, sin la menor duda. Ni siquiera fue remotamente una pelea, fue una masacre unilateral mientras los dos buscaban y destruían a cualquier Genestealer que encontraban. Dada la viscosidad de la sangre en comparación con el agua, cualquier intento de moverse rápido en ellos resulta inútil. Intentar sumergirse en sangre solo los ahogará más rápido que el agua. La cantidad de sangre presente aquí es excesiva para cualquier imaginación o capacidad básica, y nadie aquí podría idear una táctica. Se supone que la oscuridad y la humedad son sus ventajas locales, pero todo eso queda anulado por él y su capacidad. Algunos incluso intentan trepar al muro y escapar. Pero eso no los salvará en absoluto, ya que la servoarmadura de Khan permite la visión térmica para la detección, así que cualquier intento de esconderse solo se enfrentará a una masacre por prejuicios. No importa lo más mínimo lo que hagan, solo les espera un mismo destino al final. Los Genestealer no sienten miedo, dijeron. Les gustaría reconocer que ahora, mientras viven la peor pesadilla, nunca despertarán de ella. Pero buscarlos individualmente sería gastar su tiempo y energía, que no tienen, y que la magnitud del culto Genestealer aún no les ha revelado que es mejor usar el poder de su inteligencia en lugar de intentarlo de la forma anterior. Al fin y al cabo, este es su dominio. Esta realidad es lo que ellos ordenan. Y así, la siguiente habitación a la que entran es un enorme centro que parece conectar con todo. Alpric y Khan se vieron antes de asentir. Un plan se formuló sin mediar palabra mientras ambos, en perfecta sincronía, combinaban sus respectivos poderes. Sueño sumergido. Alpric levantó las palmas de las manos mientras un geyser de sangre brotaba de las cicatrices que lo abrían. Khan saltó de inmediato al geyser, protegido por la servoarmadura del chorro de sangre presurizada, antes de que éste lo impulsara hacia el techo. Al acercarse, la gigantesca bola con cadena apareció en su brazo de repente, mientras la giraba antes de lanzarla directamente al techo. Esfera de gravitones. La gigantesca esfera chocó contra el techo, provocando la destrucción total de lo que había encima. Lo que se reveló detrás no era más que una luz brillante, cegadora incluso para percibirla a través de la visión mejorada de la servoarmadura. No necesitaban salir. Solo necesitaban una falsa esperanza de que los Genestealers llegaran a ese lugar creyendo que era la salida. Si acorralas por completo a alguien, luchará hasta el último aliento. Pero si dejas una salida vana, sin duda la alcanzarás sin rechistar. Como broche de oro, modificaron la disposición del lugar para que el indicador indicara que ese era su punto de salida. Y en poco tiempo, todos los Genestealers llegaron, avanzando ferozmente a pesar de la sangre que los arrastraba. La falsa esperanza de escapar y la ilusión de liberación. Simplemente no había mejor señuelo que esta vista para ellos. Khan se lanza a la lucha mientras su velocidad aumenta cada vez más a pesar de la resistencia inicial que encuentra al moverse en la sangre hasta las rodillas. Rápidamente, su velocidad de movimiento empieza a presionar contra la densa atmósfera mientras la barrera del sonido se condensa frente a él y pronto supera la velocidad de Mach. Incluso si lo vieran venir, no habría forma de que su cuerpo reaccionara a tiempo, a pesar de que sus pensamientos los obligaban a hacerlo. Cuerpos destrozados al chocar mientras la sangre y las vísceras salpican el charco. ¿Es de Alpric? ¿Es suyo? Nadie lo sabe, pues no hay diferencia para los caídos. Esos son todas las víctimas de suicidio. Seres sin figura que solo existen como texto o estadística en papel.
La gente escucha constantemente y se entristece por un instante, pero ahí termina todo. Todo es ruido sin sentido, pues nadie tiene empatía ilimitada ni tiempo libre. Así que, allí estaba Alpric, cuyo cuerpo estaba desfigurado por innumerables cicatrices y heridas. No estaban ahí al azar, solo para aparentar sufrimiento. Todas esas cicatrices eran rastros acumulados de todos los métodos de suicidio utilizados por innumerables personas. Los cortes en ambas muñecas, las incisiones verticales en los antebrazos, las puñaladas en las palmas, las cicatrices en los dedos, los puntos de sutura en el cuello, el largo corte en el intestino, y muchas más, y numerosas, que no provocan la muerte inmediata, sino un sufrimiento prolongado. La gente imagina el suicidio como una muerte rápida e indolora, pero la verdad es tan errónea como cualquier imaginación. Quienes pueden suicidarse sin que su instinto lo detenga, sienten que su existencia como individuos ha perecido hace mucho tiempo. Y quienes no lo hacen, al hacerlo, transmiten este dolor a quienes los rodean. No hay acto más cobarde que el suicidio sin sentido. Incluso si es por actos altruistas, la cobardía los acompaña, pase lo que pase. Así que la tristeza en su rostro no solo refleja la naturaleza del suicidio. Muestra cuánto dolor y agonía, tanto física como mental, se acumulan con el propio acto. Cuando uno se suicida, el dolor no desaparece, sino que continúa transmitiéndose, quizás incluso a otras personas a su alrededor. Y quien representa a todos los que se suicidan, solo puede presenciar en silencio cómo el dolor se agrava, ya sea físico o espiritual. Sueño sumergido. Alpric vuelve a atacar a sus enemigos que se aproximan en horda mientras intentan alcanzar la salida que se cierne sobre ellos. Con la palma de su mano, libera un chorro de sangre hiperpresurizada, y cualquier genestealer atrapado queda destrozado por el impacto. Aún más evidente es el impacto de la explosión en el hormigón armado. Imagina que Alpric tiene que luchar contra un enemigo tan monstruoso capaz de esto al principio. Ni siquiera superará el primer combate. Nadie superará su primer combate durante su resolución espiritual. La prueba es implacable, pero debe ser posible hacerlo o sería una batalla constante y aplastante que desalentaría cualquier esperanza de mejorar. En definitiva, no es una prueba difícil por sí misma, sino para que sus participantes se den cuenta de su propia existencia. Este ataque se deriva del suicidio por ahogamiento, tal como su nombre indica. Ahogarse deliberadamente, para no ser visto jamás si así lo deseaba. El acto definitivo de entregar la vida a la marea. Sus géiseres de sangre están diseñados para ahogar a su enemigo en sangre, pero la fuerza que los impulsa es tan grande que lo destroza incluso antes de que comience el ahogamiento. Los enemigos siguen llegando por miles, y ni siquiera la licuadora que es Khan, moviéndose a gran velocidad, puede eliminarlos a todos. Es obvio lo que debe hacer entonces. Usando el mismo geyser de sangre que desató, los dirige hacia abajo, contra el suelo, como contrafuerza, mientras ésta lo impulsa hacia arriba. Luego, detiene su impulso y cae de cabeza al suelo. Extendiendo los brazos a los lados, procede a su siguiente movimiento. Espiral de la muerte. La sangre empieza a brotar de sus dedos. Gira rápidamente sobre sí mismo, mientras la sangre sigue saliendo a chorros hiperpresurizados que los destrozan con una fuerza capaz de destrozar fácilmente incluso manzanas de la ciudad en segundos. Con la velocidad enloquecedora con la que gira, se convierte en una licuadora aún más humana que Khan, en comparación y acciones. No importa si las variantes especiales de Genestealer se unen a la lucha o no. Nada importa en cuanto los luminarios obtienen acceso a sus propias armas espirituales. Las enormes diferencias entre ambos bandos son tan grandes que ninguna de sus acciones tiene la menor importancia contra los luminarios. Mientras la sangre salpica y mana, Khan continúa su devastadora carnicería blandiendo la gigantesca bola con cadena que demolió rápidamente todo lo que veía. No siente nada a pesar de la espantosa escena, ni se debe a que sus objetivos sean seres aborrecibles que verán la muerte de cualquiera a quien se opongan. Hay una gran diferencia entre reprimir un impulso y no sentir nada en absoluto. El violento pasado de Khan es sin duda algo que se menciona durante su tiempo en el gremio, pero no le preocupa demasiado. Pero aquí, con esta armadura, se sentía genuinamente alejado de toda la violencia y el horror que se exhibían. Como si estuviera viendo una exhibición en tiempo real, mientras que la información que introdujera estuviera completamente separada de él y de la realidad que la rodeaba. Si hay algo que cambiaría su perspectiva al instante, sería conocer el patrón de la servoarmadura que lleva. La armadura que llevaba pertenece a la heráldica del Guerrero de Hierro. Una de las legiones traidoras de la primera fundación al final de la Gran Cruzada.
Saber esto obviamente conduciría a su eliminación si lo supiera. El guerrero de hierro, el más ingrato de todos los soldados transhumanos que jamás sirvieron al emperador. El despiadado castigo impuesto a estos individuos destrozó cualquier sentido de autoestima. Sin contar a su propio primarca, quien llegó al extremo de ordenar purgas rutinarias de sus propios elementos con sus propias fuerzas, destruyendo así aún más cualquier conexión humana restante y cualquier elemento de ellos. Al final, no hubo sentimiento alguno, solo frío cálculo y pensamientos amargos impresos. Ni siquiera los mismos servidores. Como herramientas fáciles de desechar que se pueden reemplazar sin que les importe. Es el resultado final que el guerrero de hierro anhelaba. Dicho en su letanía inquebrantable, se mantendrían firmes y libres de toda debilidad, eliminando cualquier posible atisbo de ella. Finalmente, solo quedó el cascarón vacío de hierro. Y, sin embargo, el vacío que supuestamente habita en su interior aún conserva la huella de la amargura y el autodesprecio. Arrepentimiento interior, arrepentimiento exterior. La gigantesca esfera, hecha de metal imperceptible, se movía con gran fuerza mientras su portador la blandía con apatía, eso era lo que se suponía que debía ser. Y, sin embargo, su movimiento y la velocidad con la que se movía, mientras masacraba, alcanzaban un sonido excepcional desde tiempos inmemoriales. Mató a tantos que perdió la cuenta hace mucho tiempo, asesinó a tantos que no se podía encontrar ninguna sensación en el acto atroz. Una sensación vacía que continúa como si su vida no fuera más que dos procesos en un bucle infinito. Termina, comienza, termina, comienza, termina. Kang sigue siendo él mismo, pero la reflexión sobre este estado mental le hizo comprender lo afortunado que fue al aprender su error antes de que fuera demasiado tarde. Que no puede renunciar a sí mismo y volver a ese maldito camino. Con sus esfuerzos conjuntos, incluso miles de estos feroces enemigos encontraron su fin. Cuando ya no quedan más que ellos dos, esta realidad se detuvo por sí sola. En un destello de luz, ambos regresaron a su atuendo habitual mientras caían de rodillas, exhaustos. No fatiga, porque todo el proceso no es diferente a pisar hormigas. Alpric. Kang. ¿Están bien? Dijo Mika mientras se acercaba rápidamente a ellos. Mika, te debo una disculpa. Porque hasta ahora no entendía del todo cómo te sentías en ese momento y me parecía extraño que estuvieras triste todo el tiempo. Pero, viéndolo bien, no tengo derecho a decir nada. Si quieres quejarte de mí ahora mismo, dilo, dijo Alpric con aire más sabio, aunque el efecto melancólico aún persiste debido a su armamento espiritual. Alpric. No te pasa nada. El hecho de que hayas superado tu propio deseo de liberación demuestra que eres mucho más fuerte de lo que creías, dijo Mika mientras lo abrazaba con fuerza. Mientras los dos tortolitos aún mantenían su dulce encuentro, Kang se sentó en el suelo, pues sin Alpric y Mika, habría reinado un silencio inquietante, considerando lo vacío que se había vuelto este lugar con solo ellos tres. Al ver que sus brazos espirituales se basan en sus oponentes durante la resolución espiritual y que se basan en su pasado, Kang decidió recordar para ver qué podría usar en su próxima resolución espiritual. Una vida de violencia como la de Kang sin duda le deja una huella imborrable, pero parece superar muchas cosas creyendo que probablemente podría superarlo, viéndose como es ahora. Pero entonces, su expresión se tornó incrédula al darse cuenta de que si había alguien de quien se aprovecharía al máximo, sería ese. No se atrevía a contarles todos los detalles a sus amigos por temor a que eso arruinara su relación. De cualquier manera, rechaza inmediatamente ese pensamiento. No puede permitir que les arruine el sabor de la victoria. Esta batalla entre ellos y el destacamento Genes de Aler termina con una derrota total para estos.